Bueno, amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ahorita en este momento vamos a hacer un recorrido en el centro de Ciudad Valles. En el centro de Ciudad Valles, para ser exacto, en la zona de mercados, ya que, bueno, el turista tiene dudas de cómo llegar a la zona de mercados, donde ofertan productos de la región, ofertan comidas, bocadillos de la región, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos aquí en el centro de Ciudad Valles, Palacio Municipal, sí, Palacio Municipal, en donde, bueno, pues muchos ciudadanos, presidentes han entrado y salido, y el tema es de que esto sigue igual, no avanza. Y bueno, vamos a seguir por este lado. Si me acompañan, vénganse para acá, por favor. Aquí vamos a saludar a estos chavos que están aquí, sí, a estos chavos que van a bailar, ¿verdad? ¿Van a bailar? ¿Dónde? ¿Dónde bailan? Del TEC. Ok, adiós, saludos. Del TEC, véngase. Bueno, si se dan cuenta, miren acá. Presidencia Municipal, como les digo, ¿sí? Presidencia Municipal, el kiosco de lo que es la plaza principal, ¿sí? Aquí tenemos al amigo que está esperando que se venga a bolear la gente, ¿verdad? Eso. Entonces, mire, es un domingo como cualquier otro, y tenemos un día nublado, ¿sí? Fresco. Entonces, vamos a pasar por este lado. Vénganse por acá, por favor. Tenemos aquí información turística, el mapa de la zona huasteca. Estamos aquí en este punto, Ciudad Valles, Puerta Grande de la Huasteca, que ese es otro tema que vamos a tratar en un momento dado en otro video, porque yo siempre he tenido la idea de que se le quite el nombre de Ciudad Valles para volver al origen, volver al nombre auténtico, ¿verdad? Puede ser Oxitipa o puede ser Antocop. Bueno, es una opinión muy humilde, es una opinión que me gustaría que se aterrizara, que las autoridades correspondientes hagan el cambio, porque el nombre pues no me dice nada, no es ciudad ni es valle. Entonces, pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a consultar con la gente que sabe y que conoce. Vamos para acá de este lado. Aquí es donde inicia. De aquel lado tengo, a mi mano derecha tengo la calle Juárez, que es donde entra la circulación de los autos, pasa por la Plaza Hidalgo, da vuelta en U, el tránsito vehicular, el arroyo vehicular, como le dicen algunos, da vuelta en U, y por aquí es la calle Hidalgo. Todo esto, si te asomas para acá, calle Hidalgo. Todo esto es la calle Hidalgo, la calle del comercio. Como dato curioso, por ejemplo, todos los zócalos o las plazas principales tienen su presidencia municipal, el kiosco, y enfrente está la catedral. Nosotros aquí no aplica, la catedral queda en otro lugar, en zona centro, pero en otro lugar, y la parroquia de aquí, del santo patrono de aquí de Ciudad Valles, está frente al mercado. Entonces vamos a pasar más adelante a ver. Y bueno, retomando. Entonces, amigos, miren, para que no se me pierdan, sobre todo el turista, la gente que nos visita de otros estados, de otros países, estamos en el centro de Ciudad Valles, la plaza principal, Plaza Hidalgo. Calle Hidalgo, aquí inicia hacia mi mano derecha, hacia allá, es donde vamos a caminar. A mi mano izquierda, al fondo, que va a ser otro tema, otro video, tenemos el malecón hacia lo lejos, aquí a 500 metros, donde, bueno, sigue las escaleras que van al Colosio, a la orilla del río. Muy bonito, muy agradable ese paseo, ¿verdad? Entonces, pero eso es otro tema. Vamos a caminar hacia acá. Aquí inicia la calle Morelos. Esta es la calle Morelos, zona centro. El 5 de mayo, hacia donde viene el taxi ese. En contrasentido de los autos, hacia allá. Sí, hacia mi mano derecha. No sé si esté bien, mano derecha, sí. Al fondo está Hotel Riviera de la querida amiga Lili Lara. Hotel Riviera, un hotel familiar que vale la pena que se hospeden ahí. Y bueno, vamos a caminar por este lado, vénganse. Vamos a la zona de los mercados, vénganse, síganme.
Cruzamos aquí la Hidalgo. Estamos en el mero corazón de Valles, pleno corazón. ¡Tigre! Entonces por aquí vamos a este lado. Es la primera calle aquí de... Siempre también como dato curioso se me ocurre, ¿verdad? Y algunas autoridades han querido hacer que se cierre a partir de esta raya, de esta línea blanca, que se cierre, que todo esto sea un recorrido peatonal. Vénganse para acá, por favor. Sí, como les digo, que sea de peatón la avenida Hidalgo, que ya se cierre a los autos para que se abra al peatón, le den preferencia a las personas, para que aquí, imagínense ustedes, esta explanada, toda esta, a lo mejor 1, 2 o 3 cuadras serían de peatón. Entonces se me ocurre a mí que se pusieran a cada 20 metros en el centro unos árboles orejones o unas ceibas para que den una sombra interesante, porque aquí las temperaturas son muy altas, hace mucho calor. Vénganse, vamos por acá. Tenemos aquí, bueno, pues una conocida cadena de supermercados, ¿sí? Que creo que ya va a desaparecer, pero de momento aquí está, en el primer cuadro de lo que es Ciudad Valles. Vénganse para acá, vamos a la zona de mercados. Por este lado, vénganse, vengan de este lado. Y bueno, aquí la gente sigue en sus compras de los domingos. Aquí puedes tomar taxi, miren. Ahí está Capaz, mira. Saludo, Capaz. Saludos, muchachos. ¿De qué página? Huasteca.com.mx. Espinosa Paz. Y ¿qué hubo le? Entonces venimos aquí y tenemos aquí la Porfirio Díaz, esquina Hidalgo y Porfirio Díaz, ¿sí? Tienen que llegar a este punto, y seguimos de este lado en Porfirio Díaz a la zona de mercado. Síganme. Entonces, aquí al fondo, a 2 cuadras, tenemos al fondo el tianguis, porque hoy es día domingo, entonces se cierran la calle para sacar toda la vendimia a lo que es el tianguis dominical. ¿Sale? Vénganse por acá, por favor. Ok. Sí, bien, amigos, como les decía, vamos a recorrer aquí lo que es el centro de Ciudad Valles, la zona de mercados, pero vamos a un lugar muy tradicional. Es un restaurancito para todo público, muy visitado por propios y extraños. Entonces vamos sobre la calle Abasolo. Vénganse para acá, por favor, vamos de este lado. Es de este lado, ahí llegó el taxi. Vénganse por acá. El arquitecto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por acá, miren, ese es el lugar. Aquel. Vamos a cruzar la calle. Si nos lo permite, vamos a cruzar la calle. Vamos aquí al lugar que se llama El Farolito. Vamos a tratar de localizar aquí al anfitrión, a don Octavio, el buen amigo Octavio. Miren, es este lugar. Sí, aquí hacen el pan. Hay un buen café. Pásenle, por favor, pásenle por aquí. Miren, vengan. Vamos a ver. Este es el restaurante El Farolito. Sí. Entonces vamos a ver si nos atiende el propietario, sí, don Octavio. Vamos a ver si nos regala unos minutos. Y como ven, este es el restaurante, miren, chéquenle, restaurante Farolito. Este es un lugar, pues, mira, tómale aquí a la paila, mira, ya se va para allá, mira. Síguela, miren, buenos días. Miren el zacahuil, miren, buenos días, provecho. Miren, el zacahuil, aquí la señorita amablemente los atiende. Vénganse para acá a este lado, vamos a ver a don Octavio. Buenos días.
días. Pues miren, vamos a aquí con el patrón. ¿Cómo está? Bien, bien, ahí. ¿Qué hizo? Ok, nos sentamos aquí. Pásale dos por acá. Pues buenos días, amigos de YouTube. Pues estamos ya aquí instalados con el buen anfitrión, el amigo don Octavio, ya muchos años de trayectoria aquí en su negocio, el restaurante Farolito. Pues platíquenos usted, que es el mero mero aquí, el que organizó todo esto. ¿Organizaron? No, pues esta es una tradición familiar de mis papás desde 1949. Ya a mí me tocó ya relevarlos en 1968. Del 68. Sí, del 68 para acá ya estuvimos en la calle Abasolo. Siempre hemos estado en la calle Abasolo. Sí. Primero estuvimos aquí en la Abasolo Independencia, luego en la calle Abasolo donde estaba el Gallo, la Tapatía, el Monterrey Eléctrico, de aquellos negocios que estaba oscuro por aquel lado. Ajá, y de allí ya nos pasamos aquí a la esquina donde está Abasolo Independencia. Sí. Y luego ya pues, llegó la oportunidad de comprar el predio, y construirlo. Y pues desde ahí estamos, desde el 83 ya en este edificio nuevo. O sea, aquí era un terreno. No, era una casa. Una casa. Un local comercial, estaba el Coluco. Antes estaba La Fraga y luego tuvo el Coluco muchos años. La Fraga era fotografía. Fotografía, ¿no? Era de los fotógrafos antiguos. Sí. Es interesante eso. Lalo Fraga. Estamos hablando del 68 que empezaron a construir. ¿Y empezó una planta pequeña o cómo empezaron? No, las dos plantas. Ya le hicimos la tercera. Luego pues empezamos a hacer pan, pasteles, el zacahuil, nosotros lo modernizamos. El zacahuil. Lo modernizamos, lo hacemos en paveras. Sí, miren. De las gorditas. Sí, gorditas, miren. Hacemos lo típico, todo aquí se hace en la mañana. Los guisados, todo se elabora en la mañana para a partir de las 6 ya esté listo. Pero okay. Todos los pedidos son nuevos. Ya no hay que guardemos gorditas o pones refrigerados, no. El zacahuil se hace el sábado para amanecer domingo. Ajá. Que es lo hacemos en pavera. ¿En qué, perdón? En pavera. ¿Cómo es eso? De acero inoxidable, como tamalera. Ya. Y desde allí cambió porque antes pues, para hacer un zacahuil necesitas tener un horno de barro y la leña. Y nosotros empezamos desde el 68, empezaron a ver cómo podíamos hacer el zacahuil. No teníamos horno. Entonces hicimos primero en un hornito de gas, luego ya lo hicimos en una paverita y ahí empezó a funcionar hasta que empezamos a hacer zacahuiles de pacientes en pavera grande, de acero inoxidable. Han ganado mucho, digamos, mucha clientela, ¿no? Ya tienen una cartera de clientes de aquí, de la región y local, que llegan los domingos o en las mañanas llegan al café, al Farolito, porque tienen un buen sazón de la cocina. Y bueno, pero bueno, ustedes llegaron a Ciudad Valles, ¿no? No, mis papás eran de Gilitla. Ellos eran de Gilitla, llegaron en 48, parece. Yo soy el más chico de los grandes. Y de allí ya empezó. Primero tenía frutería, y luego de aquí hizo frío. Tenía paletería y ya hizo frío. Pues no se vendía la paleta. Y digo, vamos a vender café y bocolitos. Ahí tenemos una foto aquella que está allá arriba. Sí. De allí se empezaron a hacer los bocolitos en una estufa chiquita. Y de allí no pararon las combinadas y los bocoles hasta la fecha. Qué bueno. Pero es una tradición, viene mucho turismo, viene mucha gente de Valles que le gusta la comida casera. Y el sazón de este lugar. Sobre todo, que toda mi familia aquí come. Ya no vamos, de lo que le damos al cliente, nosotros también comemos. Ajá.
es la garantía de que no son alimentos que, como decía mi abuelita, échale poquito poquito queso, son para vender, dice. Sí, pues amigos, miren, la idea de esto es de que pues conozcan el lugar. Las personas que ya han venido y todo, bueno, pues ya saben el sazón de este lugar, el ambiente que es pues ambiente familiar, etcétera, pero sobre todo que llegue a las nuevas generaciones, a los nuevos turistas, sobre todo turistas que vienen a la zona huasteca, aquí a la zona de Ciudad Valles, para ser exacto. El farolito se encuentra en calle Abasolo. ¿Qué número es? Abasolo 300. Abasolo 300. 312. Abasolo 312, a un paso del mercado municipal. Entonces, es un gusto que el anfitrión aquí del señor Octavio nos abra las puertas, nos ofrezca, miren, para degustar. Miren qué maravilla, tenemos bocoles, tenemos acahuil, enchiladas, gorditas, todo lo tradicional de aquí de la zona huasteca. Y pueden hacer una reservación también. Vamos a poner un teléfono aquí en la pantalla de su computadora o de su celular. ¿Qué número tiene aquí para hacer alguna reservación? 481 38 2 10 17. Ya escucharon, ese es el número. Y por si quieren hacer una reservación, si es una familia grande, si es un grupo de turistas, a veces viajan en autobús, 40 personas, pueden reservar con el señor Octavio, y aquí los atienden con mucho gusto. Tienen un personal pues que es muy amable, es personal de aquí de la zona que los caracteriza. Entonces, pues no sé, vamos a degustar estos manjares, porque realmente es algo que vale la pena que lo prueben, que vengan. Y no sé, otra cosa que nos... Pues más que nada, pues agradecerle a toda la preferencia de toda la comunidad y el turismo que nos visita, sobre todo ahorita que se viene Semana Santa. Pues aquí estamos a la disposición para poderlos atender. Otra cosa muy importante, también tienen ellos la facilidad, o tienen algunos destinos, por decirlo de esa manera, ofrecen hospedaje, ¿verdad? Tienen la Quinta Farolito en la Colonia Juárez. Tienen campamento también, ¿verdad? Tenemos para campamento, para habitaciones para 40 personas. Es un hostal, está todavía rústico, tiene alberca ya, y pues estamos a la mejor disposición de... Pues muy bien, eso es lo interesante, de que se abren más opciones. La Quinta del Farolito, bueno, pues ofrece, como escucharon, hospedaje, áreas de acampado. Es un lugar, digamos, en el bosque, ¿no? Fuera de aquí en la Juárez, pasando al otro lado del río. Es una zona tranquila, ¿no? Muy tranquila, porque estamos pegados, no hay tráfico, no hay nada, no hay... Cuentan con estacionamiento, ¿verdad? Estacionamiento. Es lo importante, porque los vehículos tienen que estar pues resguardados, todos, ¿verdad? Todos estacionan perfectamente, no hay ningún problema. Perfecto. Igual nosotros aprovechamos el paréntesis para pues, ponernos a sus órdenes para cualquier tour, cualquier asesoría turística en la carretera, en los lugares turísticos. A partir de Ciudad Valles, aquí también estamos nosotros a la orden. Y pues bueno, vamos a atacar, a echarle ganas, porque esto está muy sabroso, está calientito, de la cocina a la mesa. Entonces vamos a degustar esto. Miren, por ejemplo, voy a aquí a probar. Este es de bocol de chorizo con papa. Miren nada más, miren, chorizo con papa. Aquí tenemos de huevo verde. Miren, yo voy a empezar con si me lo permite, voy a darle, miren, para que la gente se antoje, ¿eh? Se me quita el hambre. ¿Qué hacerle? Muy bien. Pues bueno, amigos, vamos a seguir haciendo estos reportajes, pero con fundamentos, invitando a la gente que uno ya con años de trabajo aquí en la Huasteca,
porque yo me acerqué aquí con don Octavio para la elaboración de un mapa, de una revista turística, pero ya tiene algunos ayeres, estamos hablando a lo mejor de unos 10 años que empecé yo a trabajar la promoción turística, y él amablemente pues nos apoyó, siempre nos ha apoyado con alguna publicidad de su negocio, y pues ahora nos toca a nosotros promover a través del video la cocina que ellos representan aquí en Ciudad Valles. Es un lugar, como les digo, muy importante. Si usted viene a la Huasteca Potosina, si viene a Ciudad Valles y no viene al Farolito, es como si no hubiera usted venido aquí a Ciudad Valles. Entonces vale la pena que vengan, que desayunen, coman y cenen en este lugar. Pues amigo, pues nos despedimos. Muchas gracias. Tú dices. Pues aquí miren todo este manjar, disfrutando. Cafecito, miren, salud. Me gusta. Vamos a probar, miren, el zacahuil. Acércate aquí para que vean el zacahuil. Miren. Este es la especialidad de la casa, el zacahuil. ¿Sí? Miren. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Miren. No, ni a cuál irle, todo está. Miren, las enchiladas. Vamos a pasar a este tema de las enchiladas, miren. Miren. No cabe duda que esto se tiene que presumir. Miren, chéquenle. Esto es así, miren. ¿Qué les parece? Miren, con sus frijolitos. ¿Sí? Miren. Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias a Farolito por abrirnos las puertas y estar en este momento aquí. Muy bien. Entonces ayúdenos en el canal, suscríbanse. Vamos a hacer más documentales de esto, gastronómicos, turísticos, culturales, etcétera, etcétera. Venga. Bueno amigos, como se dan cuenta, ahí fue el desayuno, ¿sí? Ahí salimos del Farolito y vamos a dar un paneo de este lado. Ahorita, bueno, es domingo, como les digo, entonces pasamos, pásale. Pasamos la zona de mercados, miren. Ahí está Café Ceroga, ahorita vamos a pasar ahí con ellos, ¿sí? Todo lo vamos a hacer en ese momento. Entonces, vénganse, vamos a comprarnos un cafecito, el mejor café de aquí de la Huasteca. Vénganse por acá, por favor. En esta esquina, la esquina del Café Ceroga, estamos en calle Abasolo y calle Madero, aquel lado calle Madero. Y bueno, aquí se pueden apreciar, miren, es el expendio ya de muchos años del aromático Ceroga. Miren, como pueden ver, tienen recuerdos, algunas tacitas, algunos termos, pueden llevar un café así para tomar. Y bueno, pues aquí estamos con el joven. ¿Cómo te llamas? Giovanni Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días todavía, ¿no? Buenos días, sí. Pues normalmente, pues yo compro el Supremo. ¿Sí? El Supremo es el que sí lo siento bien, ¿verdad? No sé qué mezcla nos pueda recomendar. Pues mire, todo está muy bueno, pero el más vendido aquí en Ciudad Valles es el café huasteco. Es intermedio, ni fuerte ni suave. El Supremo que usted toma es un poquito más fuerte. Ya si quisiera algo más fuerte sería Caracolillo.
o algo más suave, planchuela o descafeinado. Bueno, entonces vamos a llevarnos un huasteco entonces, ¿no? Para ese ¿qué mezcla es? Es una mezcla de varias de las regiones del país, Chiapas, Oaxaca, Veracruz. El único de aquí de la zona sería el Gilitla, ya que la zona no es cafetalera. Ah, ok. Entonces podemos grabar mira, aquí están, sácate para acá, mira, están atendiendo a unas personas. Sí, a ver, déjales pregunto. Señito, ¿usted compra café? Disculpe, ¿usted compra café Ceroga desde cuándo? Uy, yo desde que mi mamá estaba ahí hace como, ¿qué será? Unos 80 años. Mi mamá murió de 92 años. ¿Y cada cuándo viene a comprar su cafecito? Yo cada 8 o 15 días. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Es que tiene buen sabor, ¿verdad? Sí, bien rico. No hay como el café Ceroga. ¿Usted es de aquí de Valles? No, yo soy de un ejido. Ah, ¿de qué ejido es usted? Del ejido La Marina. De La Marina, sí, conocemos La Marina. Sí. Qué bueno que viene aquí a hacer la compra del café. Bueno, con permiso. Sí. Salud. ¿A dónde salgo ahí en la tele? Salimos en huasteca.com.mx. Ah, pues sí. En YouTube. Un saludo para Monterrey, ¿o para dónde? Ah, sí, para Ciudad Valles. Para Ciudad Valles Sí. y toda la zona huasteca. Que venga el turismo a ¿Es Huasteca qué? .com.mx. ¿Es una de internet? ¿O también en la tele? En la internet, en el YouTube. Sí. Ah, en YouTube. Sí. Pues acércate aquí para ver cómo le despachan el café a la señora. ¿Cómo se llama usted, señorito? Nos dijo. Yo, Elena López. Elena López, ya es cliente. Sí, yo siempre vengo aquí a comprar el café, o si no voy allá a las bugambilias, allá. Bugambilias también va para allá. Sí, abrieron la cafetería, muy bonita ves que aquí quedó está ahí. cerrado el martes y si vengo el martes está cerrado aquí, pero voy allá. Una caja de 20 Sí. cuartos, 380. Los martes cerrado. Sí, Sí, aquí cierran el martes, pero allá está abierto todo el tiempo. así es. Pues nosotros también venimos aquí El café. a probar el café de Ceroga. Sí, es el más rico. Ya una leyenda aquí en la Huasteca. Ah, yo pensé Miren, que- van a entregar ahorita, si puedes tomar allá la toma de... Esa es una caja de cuántos... Sí. No, 20. ¿Esa de cuántos bolsas es? A ver, muéstrala aquí, mira. Mira. Aquí tienen un paquete de Ceroga para... Viene ya quiliado Ahorita nos explica el joven de cuántos contiene aquí la caja. Y bueno, si pueden apreciar allá, miren, también hay otras maneras de empaque, otro empaque. La señora lleva 1 kilo, sí. Este es 1 kilo, ¿verdad, señora? Sí, 1 kilo y 1 cuarto. Y 1/4. ¿Cuál se llevó usted? Los dos. Pero, ¿qué le mezclaron? Ah, café huasteco. El huasteco es el que lleva usted. Ah, muy bien. Correcto. A ver, jovenazo, entonces aquí cuántas bolsas tenemos en la caja. Bien, también manejamos lo que son paquetes por mayoría para los clientes que venden, ¿verdad? Para Este es las un paquete, tiendas, sí. ajá. Este es un paquete de 20 cuartos. 20 cuartos. Tienes ahí, pásame una bolsita, por favor. Esos son los cuartos. No, es un paquete de 50 gramos. 50 gramos. Estos, amigos, son de 50 gramos. Es la medida para la cafetera ya, digamos, de filtro o bueno, para hervir. Es para filtro o para hervir, ¿verdad? Para filtro, para hervir. Ok. Y entonces los que vienen aquí en esta caja, viene siendo Aquí tenemos 250 gramos, miren, chéquenle usted. Puede surtirse y pues degustar un delicioso café, un aromático café de aquí de la zona. La marca Ceroga ya es una institución, ya son años de trabajo. Desde el patrón, el señor Juan, en paz descanse, don Juan Hernández, todos los días aquí estaba, temprano, y los martes descansaba, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los empaques para ya para llevar, ¿verdad? También tienes, hay unos costales, ¿no? Van a mostrar. Miren, Tenemos en diferentes medidas, 100 gramos, 1/4 y medio kilo. medio kilo con su costal de yute, ¿sí? Con el logotipo de la marca de Ceroga. Pues pueden venir a hacer su compra. Acércate aquí, mira, pueden venir a hacer su compra. Aquí el amigo los atiende directamente en mostrador.
tenemos, por ejemplo, aquí ya varios granos de diferente, digamos, calidad, ¿sí? Tenemos el planchuela, el descafeinado, café oscuro. Sí. Aquel es el lavado, ¿verdad? Este es el café crudo, sí, El sin café. tostar. Este es el café sin tostar. Aquí lo tenemos, sí. Y pues bueno, ¿qué más nos puedes informar, amigo? Pues mire, los invitamos aquí al Café Ceroga a que prueben nuestro café. Como bien lo dice nuestro lema, el mejor del mundo. Muy bien, muy bien. Aquí está el Huasteco, el Gilitla, Caracolillo y el Supremo. Entonces, ¿qué crees? Yo me voy por darme una bolsita de cuarto de Supremo, ¿no? Claro. Entonces, nos van a despachar aquí el Supremo, ¿sí? Miren, ese es el grano, permíteme tantito. Miren, este es el grano, dale. El cafecito también. Sí, jefe, ahorita. ¿Siempre viene por su café usted? Siempre, todos los días vengo aquí. Excelente, para un sacahuil en las gorditas, ¿verdad? Mira, aquí está Acompañado todo, con un mira. buen café Ceroga. Ahí estamos. Sí. Miren, entonces vamos a llevar el Supremo, es un cuarto, ¿verdad? Un cuartito, En ese momento lo nuestro molino para hervir. molino para hervir, sí. Miren. Dale al güero, al patrón. Ahorita va a venir. Miren, aquí tenemos ya empacado. ¿Qué tanto puede estar El café puede durar hasta un año bien guardado. Bien guardado. Se le recomienda que lo guarden en un bote transparente de plástico. de plástico o vidrio, bien con sellado. rosca, Sí. ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a seguir. La gente aquí está trabajando, vienen más clientes a comprar. Miren, ya surten otro. Sí. Ujú. A ver. ¿Y cuál es, joven? Es el mismo, nada más que eran 25 bolsitas de 300. Ah, ya, correcto. Tiene la mitad de las 20 que me llevé. Perfecto. ¿Cuánto me llevo? 20, ¿no? Son 25 bolsitas. Ah, sí, ¿cuánto trae? Era 10 cuartos. ¿Trae más? Pues muchas gracias, amigos. Un gusto. Siguen aquí la vendimia de café, allá están tostando, de aquel lado están moliendo. Vamos a acercarnos acá, vamos a acercarnos de este lado. Tienen otro molido, van a surtir. ¿Aquí vas a poner varios de un solo? Ah, muy bien, está bien. ¿Cuál te compras? ¿Mande? 4 cuartitos del Huasteco. El Huasteco es el que más piden aquí. Sí, es un molino para cafetera. Ah, muy bien. Miren, chéquenle, ya están empacando. Y pues ahora sí que pura crema, pura calidad de grano de café. Ya hicimos un video de una huerta donde estaban los arbustos. Vimos los pequeños arbustos, nos explicaron por qué son de una estatura, digamos, enana, ¿verdad? Porque son a la altura del cuerpo humano. Son árboles que no crecen mucho. Nos explicaba el biólogo que eran árboles que crecen abajo de la sombra porque dan mejor producto, mejor fruto, porque realmente es una fruta. Ya después con el proceso ya se convierte en una semilla, pero realmente el café viene siendo una fruta que se da en un árbol, ¿sí? Pues vamos a seguir, hazte para acá para checar ya, para irnos, despedirnos, porque aquí la gente está trabajando, por aquí miren, y pues bueno, pues nos vamos y pues seguimos. Ya tomamos allá lo de las tazas, sí. Jefe, ¿usted viene a comprar su cafecito? Sí. ¿Desde cuándo? No, hace años. A ver, acércase por aquí, por favor. ¿Como cuántos aproximados? Como unos 30 años Ah, andamos mire. ya casi. Entonces conoció. Venimos y a veces.
¿Mande? Conoció a don Juanito. a Sí, don Juan. pues el señor que sí, a la Sí, muy bien. señora también que... Aquí están ya las nuevas generaciones, Sí, los exactamente. nietos. sí, todo. Así es. Muy bien, qué Muy bueno. sabroso, café caracolillo. ¿Cuál lleva usted? Caracolillo. El caracolillo. Muy rico. Ah, muy bien, ¿lo recomienda? Sí, sí, lo recomiendo porque es un café muy sabroso. Qué bueno, me da gusto. Acá está otro patrón que viene por su café, pásale. Sí, joven. Sí. ¿De dónde viene usted, jefe? Para el Cafetera. Sí, para el río. ¿De dónde viene usted, jefe? De acá de la Concepción, joven. De la Concepción. Así es. Y siempre viene por su café Ceroga. Sí, por supuesto. Qué bueno. No hay Sí, como el café Ceroga. ¿Desde cuándo lo compra? ¿Se lo consume? Desde los años... desde mi jefe, imagínense. No, pues ya tiene ratillo. Ya llovió. Y la fórmula es la misma, ¿verdad? ¿Ha variado con el tiempo o es el mismo sabor? Yo para mí es el mismo sabor. Sí. O depende también ya de los paladares. Ya es correcto. Sí, Pero, sí. pero lo recomiendo. ¿Cuál lleva usted ahorita? A ver, caracolillo. Caracolillo. Así es, Correcto. Pues muchas es. gracias, mucho gusto. Y hasta luego. Muchas Muy bien. gracias, con permiso, estamos en contacto. Ahí andamos, a la orden. Saludos a tu papá. Con permiso, gracias. Y pues vengan todos aquí al Café Ceroga, en la esquina de Abasolo y Madero, en el mercado municipal de Ciudad Valles. Como les digo, se sale el tianguis de los locatarios de adentro del mercado. Y bueno, ofertan muchas cosas, muchos productos, ¿sí? Tenemos lentes, ¿podemos grabar? Mire, tenemos lentes para los turistas que vengan de otros lugares, pueden surtir sus lentes aquí. Todos los domingos en este mismo lugar, aquí se pone esta familia a vender, ¿verdad? Saludos, gracias. Miren, tenemos manta también muy bonita, sombreros para el calor, ¿sí? Todos los domingos se ponen aquí los sombreros, ¿verdad? Pueden pasar también, aquí están los sombreros, mire, baratos, mire, 50 pesos, 55 para niño. Y bueno, tenemos aquí el andador Padre Javier, ¿sí? De la parroquia de Santiago de los Valles de Oxitipa. Está bien largo el nombre, ¿verdad? Pero así se llama. Entonces, si gustan pasar, sí, no pasa nada. Pues, miren, allá arriba, tómale allá arriba. ¿Sí? Vénganse para acá, por favor. Miren, aquí está la vendimia de la sábana, las colchas. Miren la manta aquella bordada, qué bonita, ¿sí? Todo esto vale la pena que lo visiten. Y aquí es la entrada principal a la parroquia, ¿sí? Aquí tenemos la parroquia de Santiago de los Valles de Oxitipa. Entonces vamos a seguir para este lado, por favor. Todo este andador es artesanal, miren. Aquí nos vamos a acercar para ver la artesanía que venden aquí. Miren, pásale por aquí, mira. Sí, buenos días, podemos grabar aquí su artesanía. Sí, miren, tenemos artesanía de barro. Sí, estos productos se hacen aquí en la región. Sí. Estos son de fuera, sí. Estos también son de fuera. Sí. Pero estos aquí se elaboran, sí. Estos también los hacen personas de por aquí de la zona, ¿verdad? Sí. Sí, acá también tenemos, pásale, tenemos barro, pero ese también lo traen de por Hidalgo, ¿no? De Puebla, miren, vean, pásale por aquí, miren. Tenemos olla para los frijoles, para hacer un guisado de puerco, miren, sí, y para calentar las tortillas, miren. Sí, sí. Pues vamos a promover el mercado para que venga la gente, sí. Con permiso, muchas gracias, con permiso. Pásenle por acá, miren, vamos a ir a... Mira, si puedes, en el internet, sí, ahorita le decimos dónde. Miren, tenemos productos que vienen del campo, miren. Este es muy bueno para cuestiones de salud. Este es zacate limón, ¿verdad? El zacate limón para hacer té, miren, en lugar de tomar algo de pastillas, esto es... ¿Ya escucharon a la señora? Limpia la sangre, sí. Vías urinarias, aquí la patroncita, ¿ha tomado este? Sí. Sí, es muy bueno, yo también lo he tomado. Sí, sabe rico, no sabe feo. Sí. Tenemos... Se llama laurel también. La hoja de laurel, tenemos nopales, tenemos esta, ¿cuál es? Ay, a ver. ¿Esa cuál es? Hoja de
Sí, ¿y eso para qué se ocupa? Se ocupa para té también. Ah, esta es Níspero. la nésfora, le dicen nísfer. Esta es la nésfora, miren, si se alcanza a ver. Esta es la nésfora. Esto sabe bien rico, ¿sí? Se come. Viene, esta sale como en un árbol, ¿verdad? Sí. Este es un árbol, sí, es como una ciruela, muy, sí. La caña, esta también es medicinal, miren, vamos para acá, miren. Mire, ahí está miren los pemoches, miren, pemoche. Para hacer con huevito. Y este tenemos aquí, este se llama, ¿cómo se llama esta? La hierbabuena, miren. Entonces, este es el epazote, miren. Miren el papazote, miren. Este para los frijoles, miren. ¿Qué más quieres? El sollo, mire. Ahí tiene sollo en la bolsa, mire. Este también es bueno, miren. Este es el sollo, miren. Para frijoles, ¿verdad? Mero cuale. Entonces, bueno, pues vengan. Sí, esta también es muy buena. La nésfora, miren. Sí. Miren. Diabetes, azúcar, miren. Voy a comer una. Sí. Miren. Esto. Están baratas Muy bueno. Saludable. Andan comprando jugos Boing, ¿verdad? Nada de suco ni Kool-Aid. Miren, esto es bueno. Véngase. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a este lado. Si se dan cuenta, estamos en esta parte de enfrente. Es una panadería. Es una panadería muy tradicional. ¿Sí? La parroquia queda pegado a lo que es la parroquia. Ya son años de trabajo aquí, es una institución. Y bueno, vamos a tratar de hablar con el propietario, ¿verdad? Un amigo que es muy pues amigable con pues todas las personas y el medio ambiente. Pásenle por acá, por favor. Pásenle. Vamos a grabar aquí lo que son la parte de... Pues estamos en la parroquia. Buenos días. Estamos aquí en la parroquia, es una de las mejores panaderías de aquí de Ciudad Valles, como en México, digamos, el Globito. Si se dan cuenta, bueno, les caímos de sorpresa y pues hay algunos productos, miren, chéquenle aquí, miren. Sí. Más adelante vamos a tratar de platicar con el anfitrión aquí de este lugar. También pueden pasar aquí por su pan. El bolillo de aquí es muy interesante, es un bolillo de buena calidad. ¿Sí? Miren, aquí está. Este bolillo no lo encuentras en cualquier sitio. Aquí hay muchas panaderías, como en todos lados, pero aquí esto es y está calientito. Miren, esto es. ¿Sí? Muy bueno pan. Para una tortita con jamón, como dijo el chavo. O una tortita de... ¿Usted siempre compra aquí el bolillo, señorito? Así es, ¿Por qué? porque está buenísimo. Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, ya ve, ahí está el testimonio de la gente. Mira, acércate aquí, porque ¿cuántos va a llevar? Porque tiene mucha familia, ¿o qué? Sí. ¿Para las tortitas o qué? Para las tortitas o el café. Mira, con mantequilla, mire. ¿Cuál dieta? ¿Qué hubo? ¿Quién te pegó? Puro Omnilife. Puro Omnilife, venga, ve, ahí está. Pues ahí está, mire, el testimonio de los clientes. Y bueno, vamos a pasar aquí, tenemos protegidos los panes. Bueno, entonces, ven a la parroquia de la familia Martínez Ollarvide. Mira aquí. Al rato pasamos por aquí. Ya hizo su compra la señora, mira, ya va bien contenta con el bolillo. Buenos días, buenos días. Y aquí es para pagar, aquí está la cajera automática. Buenos días.
Al rato venimos, con permiso. Sí, me agarré un bolillo, mire. Gracias. Vámonos. Al rato venimos ya que llegue mi camarada, el ingeniero. Vamos, véngase. Y pues bueno, este es nada más el inicio. Falta mucho por ver y por hacer. Sí, vengan para acá. Por acá, por este lado. Aquí andan los amigos. Da gusto saludar a la gente. ¿Sí ven? ¿Qué dicen? Estamos grabando para López Dóriga. Ah. Igualmente. Hasta luego. Miren aquí, miren. Podemos grabar. Hola. Miren las artesanías, miren. Vénganse por aquí. Aquí también venden pan, miren. ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Cómo? Pues andamos grabando un video para promover. ¿Qué hacemos? A ver, Tianguis de Lavasolo, todos los domingos aquí están con las artesanías y el pan. Claro que ¿verdad? sí, aquí los invitamos para que vengan de visita a Ciudad Valles a probar el pan artesanal. Tenemos el pan de miel de piloncillo, los pemoles, pan de queso, Empanadas, miren. empanadas de queso, de piña, Aquí tiene la chocha, chocha. ¿no? Sí, ¿Qué va a hacer? ¿Con huevito? ¿Qué? esta la voy a hacer para mí. Ah, ¿pero con qué la va a hacer? ¿Con carnita de puerco o qué? Sí, con carnita de puerco. ¿En rojo? Bueno, ahorita pasamos, vamos a ir Ándale. por todos lados. Luego paso con usted, señorito. Sí. Cuídese mucho. Aquí están sus artesanías de ella. Miren, aquí están, tómale un paneo aquí, mira, de donde están los por fuera, por donde están los, aquí. Sobre todo estos detalles de llaveros, miren. ¿Sí? Venga. Venga, venga. Bueno, vamos aquí de este lado. Vamos a pasar aquí, tómale ahí arriba. Casa Tobar, aquí miren. Vénganse para acá, por favor. Vamos a pasar por aquí. Estamos en Casa Tobar, en la esquina del mercado municipal, en la calle, ¿cómo se llama? Abasolo y Porfirio Díaz. Abasolo y Porfirio Díaz. Estamos aquí con la señora Lulú, que amablemente nos recibe y que amablemente nos va a explicar de cuándo inició Casa Tobar, qué es lo que venden. De momento, miren, yo le agradezco mucho que me haya regalado este bonito morral, ¿sí? Y bueno, aquí le vamos a poner unos motivos huastecos, bordados tene con el tiempo. Así Y como vamos a está hacer ya, que artesanías. ok. Aunque aquí tenemos ya a la venta, miren, ese tipo de artesanía, miren. Muy bonito. Entonces estamos con la señora Lulú. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está, señora? Un gusto saludarla. Bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas al negocio. Desde 1990 Casa Tobar existe. Empezamos trayendo, yo soy originaria de Aquismón, orgullosamente. Empezamos trayendo quisquén para las niñas de las peregrinaciones que iban a la iglesia. Sí. Y de ahí nació la idea de seguir haciendo más artesanías. Se vendía muy bien el quisquén para las niñas chiquitas. Y luego ya después, pues que el petob y ya el atuendo completo. Sí. Y empezamos ya trabajando con un equipo de señoras de ahí, de la Huasteca Potosina, pero más que nada de Aquismón, que es donde soy originaria y conozco a las señoras que saben bordar. Sí. Ellas muy amablemente han estado trabajando conmigo, les llevo los bordados y ya hicimos un equipo de trabajo. Veo. Aquí están, hay diademas, hay tenis, hay cojines, están los morrales, las blusas, los sombreros. Sí, veo mucho surtido ya, inclusive moderno, ¿verdad? Porque hacen unos sombreros muy coloridos. ¿Qué más hay, señora? Porque yo no... Pues tenemos... Quisiera decir todo, pero pues me quedo corto. Tenemos también mochilas bordadas muy bonitas. Las muñecas quedan muy bonitas. Los vestidos para mujer, también hay vestidos, blusas, tenis para mujer. Esos son atuendos muy bonitos.
que ahora nos gusta usar. Tenemos aquí los sombreros bordados en Tenec. A ver, vamos a ver los sombreros. Miren, miren estos sombreros. Ahí están, miren. Miren, qué bonitos. Miren, son sombreros hechos a mano, miren, que los bordan a mano las señoras. Y también tenemos caminos de mesa, están los trajecitos para niñas, para adulto, están los pañaleros para los bebés. Mira, ya mira. Están en La Palma, también se trabaja muy bien, están los tortilleros y los abanicos. Esos también son de aquí de nuestra artesanía huasteca. ¿Se puede mencionar los muñequitos? Están muy bien. Están los muñequitos, también esos sí están hechos aquí por manos huastecas, hechos aquí en casa, en el taller de Casa Tobar, de nuestra cultura, orgullosas nuestras raíces. Sí. Es muy bonito el atuendo de la mujer indígena y también tenemos el atuendo de la mujer, ahora sí que la que lleva el traje blanco, que es la falda y la blusa blanca, como las mestizas, y el quisquem y el petop, esa es la mestiza. Y la indígena lleva su nagua negra, en eso sí diferencia la mujer. Hay diademas, hay pulseras, están las camisas para hombre, muy bonitas las camisas bordadas también por nuestras artesanas. Bien, pues pues un gusto que nos haya atendido, que nos abra la puerta de su local comercial. Es una tradición también venir aquí a esta esquina de las artesanías. Hay muchos lugares, ¿verdad? Pero aquí es tradición que la gente venga a lo que es la zona de mercados y pase a comprar un recuerdo de lo que es la Huasteca Potosina. Y bueno, amigos, los invitamos a que vengan. A ti, sobre todo, que vienes de otras ciudades, que vienes de paseo a la Huasteca Potosina, acuérdate que el punto central es Ciudad Valles. Sí, aunque mucha gente se queda en Tamazopo, mucha gente se queda en Xilitla, pero tienen que pasar aquí a Valles porque es el centro de gravedad para las cascadas y los diferentes sitios turísticos. Vamos a seguir en el trayecto de visitar el mercado y vamos a movernos a otros sitios. Vamos a ir a la zona de comidas, a la zona de los chamanes, donde se venden los artículos para limpias, para acercar la buena suerte. A mí me hace mucha falta, voy a ir que me hagan una someriada, ¿sale? Entonces nos despedimos de la señora Lulú. ¿Algo que quiera agregar, señora? Pues aquí los esperamos en Porfirio Díaz y Abasolo. Estamos a sus órdenes para que lleven todos los recuerditos de aquí de nuestra Huasteca para sus lugares de origen. Muchas gracias y aquí los esperamos. Sí, bueno, pues aquí estamos ya, miren, allá están Antojitos del Sol, también se come rico ahí, otro día vamos a pasar por ahí, y bueno, pues estamos aquí, miren, que si la quiere picada, mire, aquí está la jícama, la sandía, miren, jugosa sandía, sabrosa, miren. Sí, vamos a pasar, ahí está como la patrona, mire, jugosa, miren. Ahí está, miren, ¿qué más quieren? Vengan acá al mercado a comprar, vengan, pásenle por acá a este lado, síganme. Miren, cacahuate, ¿puedo agarrar, puedo grabar? Miren, cacahuate, miren, acércate para el cacahuate, mira. Trae el cacahuate, miren, cacahuate. Mercado de Ciudad Valles, el tianguis del domingo, Vean, azúcar, frijol, cacahuate, miren. Pasen por aquí. De piña, miren, para la niña. Está almorzando la niña, miren. La niña, la Pinta y la Santa María, miren. Horchata, melón, naranja. ¿Sí? ¿A cómo el vaso? De a 20 y de a 30. Pásele, marchanta, véngase por acá. Véngase por acá. Allá de aquel lado, zacahuili menudo, miren. Zacahuili menudo. Zacahuili menudo. A ver. Vamos a pasar por aquí, miren. A ver. Pásales.
Aquí hay zacahuil, hay menudo, pásale. Allá están los zacahuiles, miren. De aquel lado. Puro zacahuil y menudo, pásale. Podemos pasar aquí para que abra ahí el zacahuil. Aquí. Miren. Para que la gente lo vea, aunque sea por video, porque no pueden venir. Pero aquí los domingos, esta es la zona del zacahuil. Mira, hay 1, 2, 3 puestos de zacahuil. Métele ahí métele ahí. Miren, enséñenlo ahí ahí está, mire, todos los domingos aquí desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Más o menos, sí. Bueno, invite a la gente, jefe, invite. ¿Ah? Tenemos zacahuil de puerco y de pollo, bien rico. Eso, de puerco y puerca. Todo calientito. Sí, de gallo y pollo. Provecho, con permiso, gracias. Mande. De guajolote. Está bueno el de tlacuache también, ¿eh? Sabe como pollo. Gracias, con permiso. Miren, ahí está otro zacahuil, miren. Miren. Es muy acostumbrado los domingos. Domingos ricos zacahuil. Así es. Vamos a seguir, vénganse por acá. Seguimos caminando por acá, por este lado. Seguimos. Miren, aquí tenemos unas empanaditas, miren. Aquí está la patrona vendiendo ya empanaditas de queso. ¿De qué son? Miren, empanaditas de queso. Aquí está todo. Es hecho en rancho, en casa. Aquí está todos los domingos usted, ¿verdad? Todos los domingos en el tianguis. Sí. Para que vengan a degustar estas empanaditas. Vamos a seguir, con permiso. Vénganse. Miren. Vamos, seguimos. Vamos a ir donde están las señoras que venden enchiladas y unos bocoles que están de rechupete. Vénganse por acá, por favor. Pase. Vénganse por aquí. Síganme por aquí. Miren, vengan. Pues aquí ya está acabando, ya se acabó la paila, ¿verdad? Ya se acabó, llegamos tarde. Vengan más adelante por acá, por favor. Esta es la yuca. Esto viene como piloncillo, ¿verdad? Esta es con piloncillo, miren. Tamales. Tamales de hoja de plátano, miren. Hoja de plátano. Hoja de maíz. ¿De pollo? ¿De qué es? De puerco. Vamos a seguir, vénganse por acá, miren. Cafecito. ¿Verdad? Miren. Café molido. Este es café lavado, pero todavía viene. Este debe ser caracolillo. ¿Qué café tienes aquí? Caracol. Café caracol, miren. Café caracol. Vamos a seguirnos más adelante. Por aquí, miren, por aquí. Por aquí vengan. Pase. Pues estamos en pleno tianguis. Los domingos. Vengan por aquí. Por acá a este lado. Miren, aquí ya terminaron, ya, ¿verdad? Hay tamales y unas enchiladitas verdes. Vamos, por acá. Por acá. Miren, pulpa de tamarindo, miren. Pulpa de tamarindo. Para el agua. Miren, jengibre. Muy bueno este. Vengan para acá. Véngase. Acá vamos a cerrar con esta chica que está acá, miren, vengan. Ya llegamos, amiga.
pensó que no íbamos a venir. Ya estamos. No, hombre, se vino bien guapa, mire. Ay. Miren, tenemos, este se llama mascabado, ¿no? El piloncillo, miren, piloncillo. Café molido, café molido. Este es el otro café que les digo, todavía está la semilla, ¿sí? Este es que, sí, hay que molerlo. Es caracolillo, yo creo que es caracolillo. Miren, pásame aquella mancuerna de piloncillo, por favor. Acá está. Ah, mire, gracias. Miren, estas están muy buenas para endulzar. ¿Sí la ves? Esta es el piloncillo en pastilla, son dos por uno, sí. Y pues son productos de aquí de la zona. ¿Qué me puedes decir, amiga? ¿Qué tanto vendes? Pues tengo miel. La miel, ¿qué más? ¿De cuál? Es el piquín del grande, de Chile. Y aquí de allá es yuca. La yuca. Aquí también tenemos yuca. Y también con dulce de pilón. Piloncillo. Bueno, pues andamos dando el recorrido para que venga la gente a consumir productos de la región. Seguimos aquí en la zona de jugos, miren, en el interior del mercado M. Santos. Vénganse por aquí. Entre carnicerías, entre carne de res, pollo, miren, aquí está el pollero. Miren, pollo fresco, no es pollo de... Estos pollos van al gym, por eso están así. ¿Verdad que sí, jefe? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué dice? Estamos ¿Qué nos platica? ¿Cómo se llama la pollería? 24 de junio. 24 de junio. Pues aquí tenemos pollo fresco, miren, vamos a pasar de este lado. De este lado, miren, acá tenemos surtido. Miren, pollo de gym, grandote. Miren las pechugotas. ¿Qué dice, jefe? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Cómo se llama la pollería? ¿El pingüino? El pingüino. ¿A qué horas tenemos el pollo fresco? De 7 a 3 de la tarde. De 7 a 3 de la tarde. Pues vengan aquí a consumir el producto de la región, del mercado. Olvídense de Soriana, olvídense de Walmart. Vénganse al mercado municipal y aquí pueden encontrar pues productos todavía pues bien, que no son de engorda, ¿verdad? Son pollos naturales, como pueden ver, miren. Es el mercado M. Santos, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces vamos a seguir, vamos a ir aquí a un lugarcito. Con permiso, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a ir aquí adelante, vamos aquí enseguida, aquí a ver cómo nos van a atender aquí con una señora. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, miren, también tenemos aquí el expéndido, el gallito, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para que venga la gente a consumir, a comprar el pollo fresco, ¿verdad? Sí, sí. Todos los días. Abierto todos los días, de 7 a 3 de la tarde. Bueno, vamos a seguir, vamos a almorzar por acá, sí, con permiso. Pues miren, llegamos aquí al establecimiento donde todas las personas que llegan a Ciudad Valles tienen que llegar a este local. Es un local en el interior del mercado Santos, sí. Aquí se encuentra la anfitriona, la patrona. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué dice? ¿Desde cuándo está el negocio de las gorditas? Ya tenemos 40 años, acabamos de cumplir, bendito Dios. Fíjese, parece usted de 18. Fíjese nada más, Sí, tan guapa, ¿verdad? mire. Y tenemos aquí a unas personas aquí locales que están degustando unas gorditas, miren. Así es. Sí, ya son clientes frecuentes, ¿verdad? Así es, sí. Pues van a salir aquí con nosotros en el internet. Sí. Pues doña Estelita aquí está, mire, siempre bien amable, buena anfitriona, para que la gente que venga de otros lugares de México, del extranjero, pues pasen al mercado. ¿El local cuál es el local? 59. Local 59 en el interior del mercado Gonzalo M. Santos. Gonzalo M. Santos. Es el primer mercado, porque luego sigue el Constitución y después el Valles, ¿verdad? Sí, Valles 85.
Valles 85, son 3 mercados y bueno, vale la pena que los visiten porque hay mucho que comer y mucho que comprar, ¿sí? Miren, vamos a acercarnos allá donde está la paila de los bocoles. ¿Sí nos podemos pasar? Pásale por aquí, cámara, mira, vamos a de este lado, acércate allá al comal, nomás no te vayas a quemar. Miren, miren, ahí están los bocoles y se hacen enchiladas, se hacen gorditas. ¿Qué más tenemos? Enchiladas, gorditas, bocoles, migadas. Las migadas, esas migadas no son muy conocidas porque la gente luego pregunta, ¿qué es una migada? Entonces, sí, pregunta a la gente de la migada. Yo como una descripción que les doy es parecido a una pizza chiquita, ¿verdad? Es como un sope o un sope grande, ¿verdad? Lleva guarnición, lleva pues guisado ya sea de res. Dígame usted porque chicharrón, requesón. Usted es la que sabe, Así yo es, nada más gorditas, arremedo. bocoles, migadas, llevan puerco, deshebrada, requesón, chicharrón, frijoles, queso, huevo, chorizo. Pues un gusto estar aquí con doña Estelita, ya es una institución. Mucha gente ha venido aquí a almorzar con ella, inclusive gente de la política, algunos artistas han pasado por aquí y bueno, siempre está ella aquí al pendiente de que la gente se vaya bien servida, bien contenta. Sí, si quieren otro bocol, pues nada más preguntan de qué lo quieren y de queso, de deshebrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es. ¿Algo Aquí más? estamos a sus órdenes. Muy bien. Cuando gusten Muy bien. visitar Ciudad Gracias. Valles. ¿Sí? Gracias. Pues vamos a seguir nosotros visitando negocios para que la gente que nos ve de otros lugares de la República Mexicana pues los visiten, ¿sí? Los visiten a todos. Con permiso, muchas gracias. Sí. Gracias. Vamos, seguimos. Un saludo aquí las señoras. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Todo bien y rico. ¿Almorzaron rico? Claro, ya es tradición aquí, Estelita. Muy bien, sí, es lo que decimos, que vale la pena que la gente venga a probar los bocolitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué comieron, ¿Bocolitos? Sí. Bocolitos. Ah, ok. Sí. Bueno, provecho, con permiso. Pásale para acá, miren. A ver, vamos a ver aquí los señores. ¿De dónde nos visitan? ¿Cómo están? De Ciudad Mante. Miren, vecinos de aquí, de Ciudad Mante, 130 kilómetros. Ciudad Mante, Tamaulipas, es muy bonito. Vamos a almorzar siempre aquí porque nos gustan mucho los bocolitos de aquí de este lugar. Es tradicional venir aquí al mercadito y probar los bocolitos, ¿verdad? Acompañados con un café, ¿sí? O una agüita. Sí. Así es, sí. Pásate de aquel lado para ver si podemos captar de frente, ándale, muy bien. Y así, miren. Entonces vienen del Mante, ¿verdad? Sí, a almorzar, nada más venimos a almorzar. Y a la fruta, la verdura. A comprar, de compras, del mercado. Ah, muy bien. Muy bien, bueno, pues un gusto saludarlos y pues provecho, cuídense mucho. Seguimos en el recorrido, vamos para acá, una taquería. Saludos. Vénganse por acá a este lado, vamos acá a este lado, vénganse por acá. Vamos a esta esquina es muy tradicional. Aquí se pueden degustar unos tacos. ¿Qué tal? Miren las carnitas, miren. Ya salieron, chicharrón, miren. Venga para acá. Y bueno, ese es el lugar donde pues es muy concurrido, nada más que seleccionamos un horario que esté tranquilo para que nos puedan atender. Y pues aquí está, mire, tienen 2 áreas para comedor, allá interiormente y acá exterior, de este otro lado. Y están en la esquina del mercado. Sí. ¿Dónde se fue el patrón? ¿Dónde anda? ¿Qué calle es esa aquí, joven? Porfirio Díaz y ¿qué? Estamos en Porfirio Díaz y Negrete, pero pues se nos fue. ¿Dónde anda el jefe? ¿Cómo está? ¿Usted nos puede atender? ¿Qué tenemos aquí? ¿Taquitos de qué, oiga? Son taquitos de barbacoa de res. Barbacoa de res. Sí, ¿podemos probar un taquito? Claro. Sí. A ver, vamos
Vamos a ver qué nos invitan aquí. Sí. Más uno o dos para. Deme uno de lengua si tiene y uno de maciza. Se acabó, deme uno de maciza, por favor. Nada más uno para que lo vea la cámara, sí. Sí, por favor. Sí. Entonces, pues estamos en esta esquina del mercado, es muy visitado este lugar y tenemos las aguas aquí de este lado, vente para acá, miren. Tenemos las aguas. Sí. Naranja, limón, horchata, en fin, de pepino. Sí, taquería Chuy. Tacos Chuy. Tacos Chuy. De barbacoa. A ver, explíqueme. Tenemos taquitos de lengua. Invíteme tantita agüita de la que guste, de naranja. ¿Naranja? Sí, chiquita para probar así, para que la gente vea. Yo les voy a transmitir el sabor a ver si se me da. ¿Y usted cómo se llama, señorito? Sara. Doña Sarita, estamos aquí en el mercado Gonzalo M. Santos. Miren, una agüita. Salud, muchas gracias. Miren. Agua de naranja. Agüita de naranja de la región. Sí. Tacos Don Chuy, mire, pónmelos aquí, por favor. Gracias. Hasta la Tacos de pepino con limón. Tacos Don Chuy, miren, acércate aquí al taco, miren, bien servidos. Esta carnita. Muchas gracias. Mira, acércate aquí donde dice Tacos Chuy, a la esquina del mercado. Tienes que venir temprano porque aquí vuela todo se come de rico, llega mucha gente, viene el político, viene el bolero, viene de todo público, ¿verdad que sí, señorito? Así es. Entonces vamos a probar si me lo permiten. Voy a pagar esto. A ver. Vamos a ver de qué se trata esto. Miren, de maciza, vamos a echarle aquí la verdura. Vamos a echarle la verdura. Ahí está. Una salsuca, miren. Una salsita, miren. Ay, papá, ¿quién te pegó? Mira. Y un limoncito, miren. Pero ese es el injerto de mandarina, yo creo que es mandarina y limón. Mandarina y limón, sí, miren. Miren. Papá. Tacos El Chuy. Miren nada más. Pero eso se come así, como que sacas el brazo y así, ¿verdad? Y como que te haces medio para atrás, te arqueas para... La salsa está de concurso, muy buena la salsa. La carne es muy blanda, muy no es pellejuda, es una carne fina. Y bueno, hijo de la mira, a ver. Mira. Chécale. Híjole, a ver, vamos a... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cuentan con este comedor que está de este lado. Y están desde muy temprano, que se gusta a las 7, ¿verdad? De 7 a 3. Y aquí están los chavos echándole ganas. Ponle ahí donde están picando el rollo. Asómate allá y dale la vuelta en lo que yo te me doy. Tacos Chuy, deliciosos, muy deliciosos.
Si vienes de carrerita para hacer tus... Sí, anda grabando, ahorita viene. Sí, sí, muchas gracias. Vienes al mercado, vienes de turista, tienes que venir a este lugar. Porque es muy interesante venir a conocer el mercado y comprar cosas de aquí de la zona. A mí como quiera me regalaron mi morral y bueno, ahorita vamos a seguir. Vamos a ir al aguaje también a echarnos un bailongo ahí con los guapangueros y echarnos unas victorias bien frías. Papá, ¿quién te pegó? Pues si alguien tiene que hacer estos reportajes. Y bueno, vamos a probar este taco de sesos, miren. Vamos a ver qué tal. Chéquenle, miren, como bien servidos. No puedo hablar. Muy rico. Muy rico. ¿Qué? Muy rico esto. Déjeme preguntarle. Sí, se escucha, ¿verdad? Bueno, ¿y desde cuándo están aquí? Si usted me puede decir algo. Tenemos un promedio de 36, 37 años. 37 años ya aquí, pues ya es toda una vida Toda aquí. una vida aquí en el Así negocio. es. Sí. Y ya es una tradición, mucha gente viene y los busca, ya saben Sí, a la hora que encuentran. Sí, ya saben que trabajamos de lunes, cerramos los jueves. Puede ser. Ajá, y abrimos un poquito antes de las 7 hasta las 3, 3:30. Yo he venido pocas veces, a lo mejor una o dos, contadas veces, y pido los de lengua, pero luego Sí, me los son ganan temprano. porque esos Sí, se acaban. es temprano, la lengua es temprano. La piden mucho. Pues muchas gracias y vamos a promoverlos en el canal. Y este video va dirigido a la gente de fuera, la gente que viene de turistas. Y pues a ver qué tal nos va. Igual ustedes lo pueden compartir, copiar y pegar. Es huasteca.com.mx en YouTube, ahí nos pueden localizar. Tómale ahí a los muchachos y nos retiramos. Muchas gracias, muy amables, gracias. Pues seguimos aquí en la zona de mercado. Vamos a ver los productos del mar. Venga, por aquí. Productos del mar, miren. Tenemos el bagre, mojarra, postas en bagre ya preparado. Sí. Jaiba, camarón, ya cocido también para los cócteles, miren. Todo esto es fresco, lo traen del puerto de Tampico. Pescadería Mayoreo, Meave, sécale allá al fondo, Meave, miren, ahí está. Desde luego, ya aquí está la clientela, miren, están comprando sus productos del mar, fresquecitos, miren. Camarón, ¿sí? Chéquenle. Bueno, con permiso, muchas gracias. Vamos, gracias, con permiso. Sí, vamos por acá de este lado, seguimos de este lado, sígueme por acá de este lado. Buenas. Seguimos por acá. Vamos por este lado. El pasillo de las verduras, miren, aguacate, acelgas. Ay, ya le ando agarrando la mano, señorito. Miren, jícama, nopales, brócoli, todo para la cocina, todo fresco. Sí, haz de cuenta que anda uno en Tailandia. Pásale por aquí, vente. Miren, zanahoria, miren, nopal, tomatillo, rábano. Miren esas bolsas para el caldo, miren. Cilantro, chayote, todo fresco para el caldo. Sí, aquí es donde la gente viene a surtirse. La pura
la pura comedera, miren. Cebollitas cambray, buenas, buenas, con permiso. Buenas tardes, con permiso. Miren acá a este lado, chorizo. Puro chorizo, miren. Queso. Seguimos aquí, limón, aguacate, plátano, pepino. Bueno, vamos a entrar, sí, vamos a entrar a otro mercado pegado junto a Gonzalo Santos. Vamos a ir al Mercado Constitución, sí, al Mercado Constitución. Aquí empieza la entrada. Hay productos, miren, nuez, cacahuate. Miren qué bonita la nuez, sí. Algunos dulces, sí. Coco, miren, sí. Canela para un tecito. Vamos a seguir por acá, miren, chile pico de pájaro, café, ¿sí? Vamos a pasar por este lado. Vengan por acá. El pan, sigue la vendimia del pan, miren, ya se acabó la paila, miren. A 2 la pieza, miren, para que la gente venga y compre. Vénganse por acá, por favor, por acá. Vamos a pasar de este lado. Y aquí tenemos carne de res. Carne de res de este lado, miren. Pura cecina, pulpa negra, miren. Cecina, pulpa negra. Para las enchiladas con cecina aquí de la Huasteca. Vamos a pasar por este lado. Vamos acá de este lado. Buenas, buenas. Sí. Mira, de la del obispo ya está el pedido, mira, mira. Mira. Pura calidad, ¿verdad? Pura calidad. Sí, esta carne es de vaca feliz, vaca que pasta, ¿verdad? Felizmente feliz. Sí, así es, por eso está rica. Venga por acá, por favor. Vamos a pasar por este lado. Por aquí vamos a ver si nos dan chance de... Sí, buenas tardes. Por aquí, miren, a ver si la patrona nos... Jefa, ¿podemos grabar? ¿Cómo está? Ayer vine a buscarla, pero andaba de vacaciones, ¿usted? Sí. Ah. Qué bueno, ya tenía rato que no venía yo por aquí. Mande, pues es que anda uno trabajando en otros asuntos, pero estamos haciendo un video para promover la comida y los lugares aquí del mercado, ¿sí? Hay muchos videos, pero este va a ser el mejor, ¿eh? Vamos a compartir la información. Pues estamos aquí en el restaurante El Danubio. Danubio Azul se llama el comedor, ¿sí? Es muy tradicional venir aquí. Tenemos música norteña, miren, vengan por acá, miren. Miren. Dales dales Muy bien, muy bien. ¡Ánimo, ánimo! Bueno, pues ya vamos a pasar aquí al comedor. Provecho, buenas tardes, provecho. Sí. Buenas tardes. Sí. Bueno, pues aquí la patrona anda ocupada. Me den permiso. Anda ocupada la patrona. ¿Podemos pasar, jefa? ¿Puede pasar a la cocina? Vamos a pasar a la cocina, vengan. Vamos a pasar a la cocina. Tortillas recién hechas. Huevito, tortillas, no pasa nada. Tortillas recién hechas, acércate por favor. Tortillas recién hechas. ¿Sí? Están haciendo un huevito. Es que este día es concurrido porque es domingo. Va a ser unos chilaquiles aquí para algún comensal. Van a hacer un filete también. Y bueno, los invitamos a que todos los turistas vengan al Danubio Azul, en el pleno corazón del Mercado Constitución, en el cruce de los caminos. En esta esquina Danubio Azul, en la otra la Jalapeña, pero jálense para acá. Jálense. A ver.
Aquí los esperamos, no se crean las mentirotas que echan de nosotros, para nada. Pura Somos calidad aquí. pura calidad, tratamos de tener todos nuestros espacios en limpio, no somos problemáticos para nada, al contrario. Les agradecemos el hecho de que vengan, no se olviden, consuman local, por favor. Y pues somos de los negocios pues más, ¿qué serán? ¿Cómo le podemos decir? Originales, Originales, más, sí. Oriundos, Oriundos, ya tenemos bastantitos años, nosotros tenemos ya 56 años. Fíjese, Sí, ya pero somos tres anteriormente era generaciones. 3 generaciones ya de que sus estamos abuelos, aquí. sus abuelos estaban Sí. inicialmente Mis aquí. padres, luego yo, y sigue mi hijo. Mire. Y ahí le ya seguimos. Va a entregar la estafeta al que sigue. Claro que sí, ahí Usted va se la nieta que ya quiere que le enseñe a preparar todo. Y usted se va de vacaciones, qué De vez en bueno, cuando, está bien, sí. está bien, está bien. Así como la gente viene para acá, la gente de Guanajuato, de Tijuana, De Estados Unidos. de muchos lugares vienen al Danubio Azul a comer enchiladas Vienen de Río con Verde, a cecina. comer el caldito de red, Cal- del Mante, de Tampico. Caldo Y se de- siente bonito de que le bagre. digan, nomás vengo a comer eso. Con usted y me regreso. Así Gracias. es. Qué gusto. que ¿Usted nos- también es cliente de nosotros? Sí, pues yo también, nada más que ya como tengo mujer, ya ahora sí que ya me tortean en la casa. Sí. Aunque sea la boca. Ajá. Sí, ya me tortean en la casa, entonces antes me torteaban en la calle, pero ya no. Pero sí, es un gusto que nos deje pasar a la cocina e invitar a la gente para que venga. Y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con otros establecimientos. Y pues muchas gracias, señora. Nos damos una vuelta luego. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a salir, vamos allá de aquel lado. Sí. Vamos. Mira, 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 mira. Hace un acercamiento, miren. Papá, ¿quién te pegó? Miren nada más. Filete empanizado. Miren, chilaquiles con huevo. ¿Qué tal? ¿Qué más? A ver, agréguele ahí la carta. Tenemos filete, tenemos milanesa, mojarra, cóctel de camarón, hacemos gorditas, pues caldos enchiladas de res. huastecas, caldo de res, caldo de pollo, de pescado, el tradicional menudo con su pata y su panza. Ahora para el 15 de septiembre pues hacemos pozole también. Y pues siempre ha gustado, hemos caído en el gusto de la gente. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque él es el que manda. Así es, un gusto, muchas gracias. Igualmente. Nos que vemos esté luego, bien. venimos a comer, gracias, adiós, adiós. Vamos a seguir, seguimos. Aprovecho, con permiso, hazle una toma acá al comedor, sí. Vamos, seguimos por acá. Venga, 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 venga. Vamos para este lado. Venimos para este lado. Alto. Me dijo un señor que pasáramos con el pan para hacerle sencillo. Ah, bueno. Vamos aquí a la jalapeña, entonces aquí. Venga, venga. Que se oiga en el norte. Puritito norte. Sí, pues ya estamos aquí en la jalapeña, los caldos, la jalapeña. ¿Sí se puede? Sí. Pues andamos haciendo unas grabaciones. Nos dijeron que aquí el menudo está de rechupete, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está, jefecita? A ver si podía pasar por aquí, a ver. Ay. ¿Cómo está? Perdón, disculpe. No, ahí está bien, jefe. Bien, bien. ¿Qué dice? ¿Qué me cuenta de la jalapeña? ¿Desde qué año empezó? Cumplí 44 años. Tiene 44 años ya el negocio aquí. Ajá. Y usted siempre aquí los domingos en presencia, ¿verdad? Para checar bien el sazón de la cocina, la limpieza y todo. Sí. Qué bueno, jefecita. ¿Cómo se llama usted? Brígida González. Pero hágase más para acá tantito para que... Sí. ¿Cómo? Brígida González. La señora Brígida. Ah, muy bien. Entonces tiene 44 años de servicio aquí la jalapeña. Muy bien, ahora está su hija al pendiente, ¿verdad? Pues me da mucho gusto que nos atienda y que nos regale unas palabras. Tiene la especialidad aquí el menudo, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Especialidad menudo, tanto de pescado, de pollo, de res, mole, de Muy todas bien. las comidas. Pues estamos aquí en el mero centro del mercado Constitución, ¿verdad?
Sí, en el mero cruce de los principales está la parroquia, está el Danubio, está la jalapeña, que no se pueden perder aquí, la jalapeña con el menudo, ¿verdad? Que es muy sabroso, muy rico. Sí. Bueno, Josecita, pues muchas gracias por sus palabras y vamos a seguir dando la vuelta aquí en el mercado. Con permiso, muchas gracias, muy amable. Gracias. Este lado. Seguimos. Por aquí tenemos aquí también la pescadería Escomar, miren. Tenemos mojarra, filete, camarón, ya cocido para hacer cóctel. Miren. Todo esto traído del puerto de Tampico. Mire, pilón de la Huasteca, mire aquí con el amigo, pilón de la Huasteca con el amigo, aquí lo pueden localizar. Sí, él vende aquí en los negocios. Sí, hasta luego, jefe. Vamos por acá, vénganse por acá. Por este lado, miren, carne de res, aquí está. Miren, carne molida. Todo fresco aquí, no es como en Walmart, nada de eso. No olvídense. ¿Verdad que sí, jefe? Es carne fresca todavía. Sí. Sabrosa, vamos. Con permiso. Buenas, con permiso. Ya pues hicimos la grabación. ¿Dónde están las...? No, ya cortaron la carne, ¿verdad? Sí. Los domingos no hay. Ah, ya. Gracias. Con permiso. Véngase para acá. Bueno, aquí tenemos que ver a las chicas guapas, ¿dónde están? Venimos aquí porque traemos mala vibra, entonces con unas hierbas me van a hacer una limpia. Aquí está el copal, miren. ¿Tiene la hierbita del hinojo? Copal. Vénganse para acá, miren. Miren para acá. Surtido en veladoras. Quiero una para regresar al ser amado. ¿Cuál es? ¿Cómo cuál? La veladora para traer 2 que 3, sí. Miren, esa es la veladora. ¿Qué, mija? ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? Miren esta. Miren, aquí está la foto, miren, ¿ya vieron? Veladora mística. Con esta, una limpia y unas hierbas. Esta es la otra, miren. Miren, esta es para qué, esta de la manzana. ¿Manzana? Para la armonía, para la armonía en el matrimonio, en el miren. hogar, en el negocio. Y dice que recomienda la manzana y la canela, ¿verdad? Aquí. Sí. Miren. Mire que... O sea, puede ser como para una sala y se prende y ahí queda la atmósfera con sabor, ¿verdad? Qué bueno, qué bien. Y las hierbas, a ver, vamos a sacar las hierbas. Sí, vengan a sacar las hierbas. Por aquí tenemos, ¿dónde está la ruda? Necesito una someriada. Miren, esta es para hacer una limpia. Huele bien rico, huele bien rico. Romerito, ¿verdad? Miren. No, están frescas, se sienten, las acaban de traer. ¿Sí? Esta es ¿esa cuál es la? La verbena, jarilla. ¿Cuál? ¿Es esa? ¿Jarilla? Jarilla, verbena y este se llama Santa María. No, pues yo necesito una barrida con todas juntas porque sí. Esto va con el copal, ¿verdad? ¿Qué más llevan? Esto es para prender en el copalero, ¿no? Y lo prenden en una vasija de lámina, ¿verdad? Miren, 40 hierbas trae es una esencia muy interesante. También usan esto. Sí, miren, este es el huevo de patio, ¿verdad? Miren, todo esto es interesante. Miren, todo esto es interesante, señores. Vengan al mercado, compren
súrtanse, compren. Si se sienten mal, les duele la cabeza y traen mala suerte, como el camarógrafo que chocó el carro, luego cuando chocó se sale del carro y lo atropella una moto en lo que cruza, y luego el de la moto pierde el casco con todo y cabeza, entonces la trae chueca, por eso lo traigo para que se haga una limpia. Entonces vengan, aquí es el local. ¿Qué número de local es? Pues como referencia está cerca de los baños, local 8, Herbario Sonia, local 8. Pueden pasar aquí por sus productos. Y las esencias, esas agüitas también son, a ver, saque una curativa, las agüitas, para que te den una buena limpia. También hay vitaminas, miren, tienen Tribe12 también. Miren, esta es la marca, ya dice aquí Herbario Sonia, loción. Ah, es un pacholi esto lo usa también los hippies, el pacholi, sí. Eso, pero son esencias, realmente es de coco, miren. Pues del coco del miedo, así, el coco, ¿vale? Y los inciensos. Venga para que le apoye aquí, porque venga para acá, güerita, dime, de canela, qué rico, miren. Sí, mire. Sí, no, pues esto es pura chulada. La vela de San Juditas Tadeo. Bueno, también hay de la Santa Muerte, pero ahí yo paso, yo no comulgo. No, yo con el San Judas y con toda esa camada, San Martín Caballero, toda esa gente, ¿verdad? Todos esos sí son los que te ayudan, pero ya los demás no. No, San Charbelo. Mande. Lo demás su respeto. Sí, no. Pues es que no le sé, miren. Aquí está la de San Juditas, la de San Judistas, San Martín Caballero, miren. Sí, para prenderle una a mi abuelita, que en paz descanse, mire, aquí está. Y bueno, pues pueden venir a surtirse aquí. Vamos a seguir, muchas gracias. Sí, con permiso, muchas gracias. Seguimos por este lado, vénganse por aquí. Vamos por este lado, sí, por este lado. Y tenemos aquí también, miren, tenemos vitaminas en cápsulas, muchos productos herbolarios, ¿sí? Bien. Pastillas de nopal, de ajo, todo naturista. Vamos a pasar por aquí, miren, aquí. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Puedo pasar? Sí, miren, aquí podemos venir a comprar las imágenes religiosas, sí. Miren, allá está la Madrecita Morena, Virgencita de Guadalupe. Pasen por aquí, miren que aquí está bien surtido, miren. Tenemos muchas imágenes. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Mire qué bonito tiene aquí su local, bien pequeño, pero bien de todo, exactamente. ¿Qué nos puede platicar? ¿A qué horas abre? De 8 a 4 de la tarde. Ah, muy bien. Horario corrido, de lunes a domingo. Tiene varias imágenes, San Martín Caballero. ¿Qué más tiene? Dígame usted que sabe lo que vende, miren. Pues de todo tipo de imágenes. Y para todo tipo de creencias, ya sea santitos, imágenes, o de religiones. Sí. Aquel que está sentado del sombrero, ¿quién es? Allá en la esquina, ahí abajo. San Simón. Acércate allá a San Simón, allá en la esquina se ve sentado. ¿Y ese de dónde es ese santo? ¿No? ¿No? Bueno, San Simón, vamos a consultarlo a ese personaje. Y muchas veladoras. Pues es interesante que la gente venga, haga sus compras aquí. Mire la Virgencita de Guadalupe, qué bonitas están. Hay de diferentes materiales, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, señorito. Hasta luego. Por aquí vamos a andar. Muy amable, con permiso. Con permiso. Venga. Hasta luego. Gracias. Tómale el chavo ahí. Gracias. Sí, gracias. Seguimos con la música. Con música en vivo. Venga. Estamos en el Azteca. Restaurante El Azteca. ¿Qué hubo?
Vengan, miren por aquí. Restaurante La Azteca. Con música en vivo. ¿De dónde? De aquí de Ciudad Valles. Ciudad Valles. ¿Cómo se llama el grupo? Alianza Potosina. Grande y abajo me pesan. No pienso Venga, venga, que se oiga la música. La gente almorzando. Buenas tardes, buenas tardes. Provecho, provecho. Miren, la gente comiendo aquí en el ambiente de La Azteca. Vénganse para acá. Sí. Pues estamos aquí con la señorita. Allá está el patrón y aquí está la señorita. Hola, ¿cómo te llamas? Angélica. Angélica, pues Angélica nos va a decir la carta, qué es lo que venden aquí. Tenemos variedad de platillos, ya sea, tenemos milanesa de pollo, filete de pescado, carne asada y todo se acompaña de arroz o con espagueti. Con papas, tenemos también marisco, tenemos cóctel de camarón, mojarras. Para esta cuaresma, los invitamos. ¿A qué horas abren? Tenemos servicio a partir de las 7:30 de la mañana. ¿Cierran? A las 7:30 de la tarde. A las 8, hasta que se vea el último cliente. Ah, muy bien, prácticamente todo el día, todos los días, ¿verdad? Todos los días, ahí perfecto. Menudo, caldo de res, caldo de pollo. ¿En qué dirección estamos? Estamos en la calle Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Frente al Mercado Constitución. Frente al Mercado Constitución. En la calle Porfirio Díaz, es un amplio restaurante. Excelente servicio. El Azteca, Antojitos Azteca. Bueno, ahí está. Tenemos checa. gorditas, Sí. boles. Miren, aquí está la barra de guisados. ¿Sí? Miren, miren. Es lo que se va a hacer. ¿Qué más hay, amiga? Tenemos mole, tenemos costilla en salsa verde, adobo de cordón rojo, bistec guisado diariamente todos los días. Se acompañan igual con arroz, frijoles, ensalada de lechuga, mocoles de diferentes guisos, chile relleno, de queso y picadillo. Allá las tortillas, mira. Tortillas las tienes hechas a mano, también tenemos migadas. También contamos con tostadas, flautas, sopes, migadas, tortas de pierna, hamburguesas. Manejamos un amplio surtido de guisos, ya sea huevo verde, deshebrada, requesón, chicharrón, barbacoa. Muy rico se ve todo, muy rico. Claro, todo muy limpio. A ver si invitan un bocol o algo, una agüita. ¿De qué agua de qué tiene? También contamos con aguas naturales todos los días. Tenemos agua de limón, jamaica, horchata, naranja. También refrescos y cerveza. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver una agüita chica, ¿no? Para... Tenemos jamaica, naranja, horchata. De naranja, por favor, sí, de naranja. De esta, mira, de esta. De chiquita. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tomar una agüita porque de tanto que hablamos nos da sed. ¿Es algo más que también agregues? Ya digo que ya metimos lo que es mariscos, sopa de mariscos, cóctel de camarón, mojarras. También tenemos lo que es la tostada de ceviche, de camarón. Y también contamos con café por las mañanas, café de olla. Muy bien, muy bien. Excelente. Claro, y excelente servicio para servirles. Pues muchas gracias, amiga. Sí, de nada. Vamos a seguir reportando. Gracias, muy amable. Una agüita, miren. Muy bien. Este es el local que está establecido. Por aquí pasamos y llegamos a este lugar. Allá arriba dice La Potosina, miren, La Potosina. Entonces por aquí estamos. Llegamos un poco tarde, pero ya llegamos aquí. Aquí venden especies, venden jamaica. Aquí está la jamaica, cacahuate, miren. Variedades de cacahuates, miren, enchilado, salado, todo lo que termina en ado. Aquí está, mire, gratinado, aquí también está, mire, mire. Miren nada más, todos son productos que ellos trabajan de por allá de Río Verde, no sé de dónde. Ahorita nos van a explicar cómo funciona esto. Ajo, mire, ahí están. El ajo es muy curativo, muy medicinal. Buenas tardes, ¿podemos pasar? ¿Podemos preguntar?
Tienen especies, ¿verdad? Canela, ¿qué más? Véngase para acá, joven, para que nos... Chile, ¿verdad? Sí. De varias variedades, ahora sí, variedad de chiles. Puro de primera. Mire, ¿cuál es? Cascabel. Chile cascabel, miren. 35 pesos, miren, pues no es nada. Bien, miren, acá también tienen especies, cacahuate. Esta es la Potosina, es un lugar que viene mucha gente a surtirse aquí. Todas las semillas, especies. Miren acá, frijol. ¿Qué más? Miren, es también, ¿cómo se llaman estas? Las habas, aquí las lentejas, ¿verdad? Sí. Aquí el joven amablemente atiende, pero ya se cansó de vender porque ya llegamos tarde, pero aquí normalmente en la mañana hay mucho movimiento, exactamente. Pues vamos a ver qué más también, camarón seco, ¿verdad? Sí. Nuez, miren, aquí está la nuez ya empacada. Nuez. Bolsas pequeñas, miren. Sí. Dulce, gomita, miren. Pues hay de todo en el mercadito, ¿verdad? De Ciudad Valles. Vengan a hacer sus compras. Miren, ahorita ya llevan la botana, llevan el cacahuate es el cacahuate japonés. ¿Sí? A ver, invítate algo de aquí, de ¿qué será? ¿Qué nos puedes? Del salado, del picoso, el que... Mira, chécale ahí que van a servir una medida, mire. Ahí está la medida, la balanza, bien, nada de que son kilos de a kilo, ¿verdad? Sí. Bien calibrada, mire. Con pilón, mire. Aquí lo vamos a echar en el morral, mire. Ándale. Pues muchas gracias. Ahí estamos. Sí. La Potosina, acuérdense, así se llama el lugar. Tómale por aquí, mira, aquí está el camarón seco. Sí. El ajo. Canela, aceite. Todo, de todo un poco. Recuerden, La Potosina. Allá dice, de por ahí arriba dice también. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Seguimos, estamos en la calle Madero, vamos a ir ahí. La Mexicana. Vamos para acá, vengan. Sigan para acá, vengan. Vengan por aquí. Seguimos adelante. Vamos. Qué bárbaro. Por acá, miren. Zacahuil más sabroso desde Huehuetlán, papá. Aquí está. Calidad. Pásenle. Vengan. Vamos a entrar. Por su aroma y calidad. Sí. Bienvenidos aquí a la cafetería, restaurante La Mexicana. Ahí está el logotipo, Mexicana. Sí, es un lugar nuevo aquí en Ciudad Valles, en la zona centro, la calle Madero, para ser exacto, junto al mercado. Vamos a pasar a ver qué nos ofrecen por aquí. ¿Se dan cuenta? Tenemos clima. Sí. Tenemos, buenas tardes, miren, tenemos clima, los baños. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos va? Sí, ¿quién? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Miriam, aquí tenemos a Miriam que nos va a explicar y nos va a decir la carta del restaurante La Mexicana. Ah, claro. ¿Cuándo abrieron? Porque este lugar es nuevo, ¿verdad? Sí, dígame. Tenemos como 5 o 6 meses que abrimos. Abrimos, si no mal recuerdo, un 27 de agosto, si no mal recuerdo. Sí. Pues tenemos varios tipos de comida. Tenemos caldo de res, de pollo, menudo. Tenemos sopa de mariscos, de camarón. Tenemos lo que son la especialidad de la casa, enchiladas huastecas. Enchiladas con cecina, ¿verdad? Exacto. Riquísima la cecina. Claro, sí, jugosa, sí, sobre todo eso, jugosa. Enchiladas verdes, enchiladas rojas, entomatadas, tenemos lo que son milanesas de pollo, comida del día, costilla en salsa verde, adobo. Qué rico. Y mariscos.
Muy bien. Vuelve Oiga. a la vida. Camarón. Camarones, claro. Ajá. Oh, que muy bien. O sea, entonces es cocina regional y mariscos, Claro, de todo claro. un poco, ¿verdad? Ajá, de todo un poco. Bueno, el comedor es amplio, está muy cómodo, ¿eh? Sí, claro, Y- tenemos lo que son 4 baños. Tenemos lo que es el área de la cocina. Sí, miren, En las bebidas, sí. Pues bueno, todo muy bien. un gran espacio. Sí. Y bueno, con clima, todo muy bien, Claro. todo muy cómodo. Sí, para que el Pues sí. cliente se sienta cómodo, se sienta Sí. a gusto. Pues aquí la idea es de que la gente que nos ve pues tome nota y visite el restaurante La Mexicana en el centro de Ciudad Valles, Puerta Grande de la Huasteca, y que venga a degustar de los platillos que ustedes preparan con toda la higiene, ¿verdad? Porque Sí, claro. todos tienen su protección, ¿verdad? Claro. Todas adentro tratan de hacerlo lo más posible, cuidarlo con el cabello, todo. Sí. Pues sí, amiga, entonces, pues es un gusto que abran este tipo de negocios, porque son negocios limpios aquí en el centro de Valles, son negocios que vale la pena que la gente los visite, porque bueno, nosotros nos dedicamos al turismo y traemos grupos pequeños, grandes, ¿verdad? Nos visita gente de Ensenada, de Tijuana, de Monterrey, de varios lugares, y nos ven también a través del canal de YouTube. Y bueno, para que vean las instalaciones de ustedes, que es una buena opción para que vengan a desayunar, a comer o a cenar, ¿verdad? Ajá, sí, ¿El claro. horario qué me decías? ¿Cómo está Bueno, el mire, el horario? horario manejamos desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana ya, prácticamente ya está abierto. Cerramos más tardar a las 9 de la noche. Todo el día tenemos servicio. Todo el día tenemos lo que son comidas corridas, caldos y sopa de mariscos. Y todos los días, los 7 Todos los días. días, claro, Ah, ok. todos los días. Correcto. Pues sí, bien amigos de YouTube, ya estamos aquí con la mesa puesta. Es un manjar que nos está aquí ofreciendo el restaurante La Mexicana. Como les digo, es un lugar nuevo que vale la pena que lo visiten. Pues aquí están las compañeras que aquí laboran. ¿Cuál es tu nombre, me decías? Miriam. Miriam, ¿y tú? Yo me llamo Rosa. Rosy. Bueno, aquí están ellas que nos van a comentar de lo que se puede aquí degustar, ¿verdad? De los platillos. Adelante, chicas. Ustedes dicen. Sí, claro. Bueno, pues tenemos lo que son las enchiladas mixtas. Las enchiladas mixtas son verdes, rojas, con cecina. La cecina es del día, excelente calidad. Son por piezas, ustedes escogen, nosotros les damos a escoger para que el cliente se sienta cómodo, cuántas quiere, cómo las quiere. Van acompañadas también con milanesa de pollo, también milanesa de pollo fresca, es del día, todo es del día. Excelente calidad. Tratamos de dar eso, la mejor calidad para que el cliente se vaya bien, se vaya contento y lo más importante, que regrese con nosotros. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, amiga, entonces luego seguimos con la mojarra. A ver, Bueno, ¿cómo está? La Mexicana nos ofrece lo que es la mojarra, que va acompañada con papas fritas, con lo que es ensalada. Como pueden ver, la mojarra es fresca, es también, como dijo mi compañera Miriam, comprada del día. Cada producto se compra día a día para que el cliente le guste nuestros platillos, ¿verdad? Cada platillo que es de marisco, como lo que es la mojarra, que puede ir acompañada con arroz, a los clientes les gusta mucho y la verdad veo que los consumen diariamente porque es un platillo muy rico y aparte a un precio muy accesible para lo que son todos los clientes. Y los clientes regresan y regresan porque es muy accesible y un platillo muy agradable. Ok, muy bien. Y luego tenemos el chile relleno, a ver qué. Chile relleno. También Sí. comida aldea, tenemos el chile relleno. Ese puede ser de queso o picadillo. Se acompaña con arroz o espagueti y la verdurita. También el chile relleno, todo desde el día preparado. Y así se sirve nuestro rico chile relleno. Muy bien. Chile relleno
Claro. Y luego seguimos con qué rico se ve el mole. A ver, dime por Bueno, favor. el mole es un platillo muy típico de nuestra ciudad, ¿verdad? Y la mexicana lo acompaña con lo que es arroz, o igual también espagueti, pero por preferencia siempre el cliente lo prefiere con arroz, ¿verdad? Como platillo típico. Es en salsa roja y pues como pueden ver la pieza también se compra día a día para que el cliente se sienta muy a gusto con nuestros platillos y es un platillo como lo dice la carta, ¿verdad? Es un platillo al día y también frecuentemente los clientes por su precio pues también les agrada bastante. Es un platillo la verdad que lo consumen diario, casi diario, como lo que es igual el chile. Pollo fresco, ¿verdad? De aquí del mercado. Fresco, sí. Y luego aquí frente a mí, miren nada más, ahora me toca a mí describir aquí lo tengo de vecino, miren, el menudo, ¿verdad? Sí. A ver, dime por favor del menudo. Bueno, pues es el menudo, la verdad todos los platillos son ricos, el menudo es una especialidad de la casa, mixto, pancita, como el cliente lo desee. El menudo es fresco, lo comentamos, tratamos de que todo sea fresco y bueno, es un rico, delicioso menudo. Qué bien, vamos a seguir con los cócteles, a ver, dime amiga. Los cócteles, bueno, ahora lo que es la mexicana, pues como vieron no solamente ofrece lo que es el platillo del día o lo que es la milanesa de res de pollo, también ahora es bueno, queremos darle al cliente lo que son los mariscos, ¿verdad? El marisco es fresco. Como pueden ver aquí el cóctel, pues hay de diferentes tamaños como lo que es el mediano y el grande, con un precio demasiado bien, un precio accesible para que el cliente le guste mucho. Lo que es el marisco, pues puede ir acompañado con lo que es el condimento de nopales, sus tostadas, sus galletas saladas y también pues es fresco, cada producto se compra pues diariamente. Es ahora sí, un platillo muy familiar y como se los vuelvo a repetir, a un muy buen precio. Qué bueno, pues nada más para agregar que en general todo es producto regional, tanto el pescado, la mojarra en este caso, son de los ríos de por aquí de la zona huasteca. La cecina, que es muy rica, es cecina de las carnicerías de aquí del mercado, que son animales, vacas que pastan, ahora sí que pasto, realmente no tienen alimento como otras carnes que se venden en cadenas de mercados ya muy importantes. Esto es más regional, más artesanal. El pollo, por ejemplo, es pollo fresco, ¿verdad? Que también de aquí de las comunidades. Y bueno, el marisco en este caso, los camarones, creo pensar que los traen de Tampico, ¿eh? Del puerto de Tampico, sí, donde hay muy buena calidad de mariscos. Pues amigas, no sé si quieran agregar otra cosa, comentario para que la gente venga y deguste estos platillos, estos manjares. La verdad me sorprende la gastronomía que manejan, la cocina que manejan. El lugar es limpio, el lugar es amplio. Y bueno, no sé quién quiera participar. Sí, claro, pues los invitamos a todos. Nosotros tenemos un horario extendido de 6 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos todo el día gorditas, bocoles, comidas del día, mariscos. Estamos a un costado de la Eco Chica. Cuando gusten, las puertas están abiertas para toda persona que quiera venir. También contamos con la capacidad para recibir gente de fuera, turistas, gente que venga de fuera, claro, aquí va a ser bien recibido y muy bien atendido. Sí, amigos, bueno, pues seguimos. Vean nuestro canal, denle like, suscríbanse, nos ayudan mucho para seguir adelante con este contenido, para seguirles llevando lugares que valen la pena para los turistas. Y bueno, aquí están las señoritas que aquí amablemente nos tienen las puertas abiertas para que vengan a degustar estos manjares, estos platillos. Adelante, dígame. Sí, claro, pues los invitamos para que vengan a degustar nuestros platillos, para que vean la excelente calidad que manejamos, tanto en cecina como en mariscos, como en menudo, todo. Las puertas abiertas aquí estamos todo el día, de 6 a 9 de la noche, y pues adelante.
Estamos ubicados en una zona muy céntrica, la verdad, para todos los clientes y turistas que quieran acompañarnos y visitarnos en lo que es el restaurante La Mexicana. Estamos ubicados entre calle Negrete y Abasolo, a un costado de lo que es la Eco Chica. La verdad es una zona demasiado accesible para todos y pues están todos invitados y aquí los esperamos a todos. Muy bien, la Eco Chica es, como referencia, es el transporte urbano aquí en Ciudad Valles. Nos vemos, seguimos, vamos a ir al Aguaje, no se pierdan la visita al Aguaje, donde está el Garibaldi de Ciudad Valles. ¿Sale? Los esperamos en el restaurante Mexicana. Sí, pues vengo por aquí, por las calles del centro de Ciudad Valles, zona de mercados, miren. Por aquí hay todavía vendimia de cosas, por aquí miren, sí, estos lares, la zona centro. ¿Qué, tigre? La zona centro, ¿qué, mi buen? Ánimo, la zona centro, miren, aquí naranjas, frutas, plátano, llegaron los elotes, ya se están acabando, miren. Pero la idea es de que a donde los quiero llevar es aquí a esta esquina, Bar Livo, pero lo importante es acá, esa puerta blanca medianeja, Bar el Aguaje. Ahí es donde vamos a ir. Sí, ahí es donde quiero que no, pues si nos visitan en la Huasteca Potosina, vengan a este lugar, no les dé miedo, vengan, vamos a pasar por este lado, vénganse, por este lado. Estamos a pleno centro, señores. Miren, todavía aquí la peluquería Borjas. Luego pegado ahí el Aguaje. Aquí es la Catedral del Huapango en Ciudad Valles. Vénganse por favor, vénganse por aquí por favor. Muy interesante. Vamos a entrar aquí a este lugar. Aquí es Bar el Aguaje, señores. El Aguaje, miren. Vamos a entrar aquí, vengan por favor. Lo que pasa aquí se queda. Entonces tomen sus precauciones y vénganse para acá, por favor. Pasen de este lado, pasen, vengan. Aquí está. Pasen. Bienvenidos. Miren. Ya está la gente prendida. Miren. Saludos a la cámara, por favor. Sí. Desde Ciudad Valles, el Aguaje, para todo el mundo, la Catedral del Huapango, la mera capital del Huapango huasteco. Vamos a encontrar un jaranero. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Allá está otro, mira. A ver, vamos a ver. De este lado vamos a ver. A ver. Andamos buscando un jaranero. A ver, ¿cómo está la cosa aquí? Ahí Manuel. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Andamos aquí, buenas tardes. Andamos haciendo un video para el turista, para que el turista venga a estos lugares, ¿verdad? Que no le dé miedo, que venga, que venga aquí, que conviva con ustedes y que toquen el Huapango, que paguen una canción, 10 canciones, ¿verdad? Sí, entonces mucha gente nos ve y bueno, queremos mostrarles el Aguaje, que es tradición. El Aguaje es tradición del Huapango, de la gente lugareña de aquí de la zona de la Huasteca, de Ciudad Valles. Es un gusto estar aquí con ustedes. Todavía es una ciudad limpia. A ver, pasa todavía aquí. es una ciudad limpia, todavía problemas hay donde quiera. Es correcto, sí. Delincuencia donde quiera, pero todavía Ciudad de Valles, San Luis Potosí es una ciudad limpia. Todavía lo pueden considerar así. Así es. En cuanto a turismo, es una ciudad muy importante ya a nivel nacional y a nivel mundial. Viene gente, mucha de España, de Francia, Inglaterra. Hay mucha gente que viene a turismo aquí. Sí. Mucho. Y en cuanto a la música regional, de los mejores que hay aquí. Sí, pues aquí han salido en la cuna aquí de muchos grupos. Aquí estuvo Eleodoro Copado, de hecho por ahí está. Vamos a. El amigo Eleodoro Copado, me dio el gusto de trabajar con él, iniciar con él en el mariachi. En el mariachi hace 45 años, un compañero polifacético musicalmente hablando.
amigo del amigo, símbolo del guapango huasteco de aquí, homenajeado muchas veces. Hay muchos artistas anónimos nativos de aquí de Ciudad Valles, pues que quedan en el olvido, mi padre, en paz descanse, el señor Paulino de los Santos, un musicazo en toda la extensión de la palabra, sin agraviar a nadie, un musicazo como pocos, es un héroe desconocido, es un héroe olvidado de la música tradicional de aquí, Ciudad Valles, San Luis Potosí, músico de orquesta, músico de escritura y lectura, maestro de maestros. La música del mariachi me ha arrojado a la aventura toda la República, ¿Cuál es su nombre? José Alfredo de los Santos, a Estados Unidos. De Mario Chávez Solís, que paz descanse, maestro del Centro Cultural, que hizo muchos tríos. Las Alondras. Las Alondras, Orquídeas, nosotros también de ahí somos. Otros tríos, por ejemplo, de San Luis está Santuario, pues ellos también son... También de la escuela. Fueron alumnos del maestro Mario Chávez. No, es que aquí han salido, me voy a sentar. Es que aquí han salido, pues ahora sí que cantidad de guapangueros, ¿no? Le comentaba al amigo que Joel Monroy. De camperos. Joel Monroy, muy buen violinista, ¿no? Sí, no, pues de hecho, pues más que nada aquí en Ciudad Valles es la cuna del guapango, pero más tradicional. Ya para otros lados es más estilizado, más cancionero, pero ya aquí lo que es la zona huasteca de Ciudad Valles se caracteriza por el guapango tradicional, lo que es la trova, la versada en la pachanga, la versada cotorreando para la gente, y eso es lo que siempre ha identificado mucho al músico huasteco, el guapanguero de aquí de Ciudad Valles. Los que son de aquí, los que somos de aquí de Ciudad Valles, como camperos, como caporales, como gavilanes. Sí, él es el del trío Gavilanes, como se me van varios, Perseverancia, Cantores, que son tríos informales y que son de aquí de Ciudad Valles, originales y tradicionales. Así es. Ahí viene otro compañero también. Otro compañero. No, pues es que aquí se juntan, aquí es la guarida, ¿verdad? Pues ya después, por ejemplo, que trabajamos viernes, sábado y pues aquí nos venimos a estresar un ratito o a curarla, ¿verdad? Ajá, a curarse sí. la resaca. Que la gente piensa que la música de guapango es para los borrachos, que es el de las cantinas, y no. El guapango es cultura, es música, es algo que nos identifica a la zona de la Huasteca, ¿sí? O sea, en general, ¿verdad? Veracruz, Tamaulipas, así, claro. Cada zona tiene su estilo, ¿verdad? Tú no sabes de eso. Claro. Pero la música del guapango es cultura. ¿Sí? Miren nada más, ay. Al tiempo, órale. Para el enfermito, Victoria, miren. La pura Victoria. Bueno, entonces, pues ya estamos aquí con los amigos caporales. Las órdenes. Caporales. Ciudad Valles, San Luis Potosí. Del meritito Ciudad Valles, caporales, aquí con el amigo Rigo. ¿Qué nos puede decir, Rigo? ¿Cómo estás? Ahorita bien, a ratito, esperamos estar mejor. Oye, pues que se fueron al Festival de la Huasteca allá en Aquismón, ¿no? Oye, fíjate que sí, ayer anduvimos después de que se suspendió 2 años. Otro fuimos a Coetzalan, Puebla. Ahí recibió la estafeta lo que es el presidente en aquel tiempo que estaba en Aquismón, ya que se suspendió 2 años, pero como quiera estaba la fecha ahí estaba la sede de lo que era en Aquismón. Sí. Y pues ahí se realizó. Después de 2 años nos volvieron a invitar, ahora sí que a los caporales de Valles. Por ahí le hicieron un homenaje póstumo a don Mario Chávez, a mi papá. Ahí estuvimos, presentamos unos alumnos de que tenía mi papá, y estuvimos nosotros, creo, caporales de Valles, ya con el violinista que tenemos ahorita en la actualidad. Qué bueno. Y ahora nos toca Huejutla, ¿no? Pues según sí tengo entendido, Huejutla de Reyes. Hay que ir. Pues esperemos que nos inviten, pues, y si no, como quiera, tampoco nos dijeron que no vayamos, ¿verdad? Así es. Hay que celebrar el Festival de la Huasteca. Hay que estar ahí presentes. Es importante ese foro para toda la cultura huasteca. Sí, fue un festival que se inició aquí en Valles, fíjate.
el primer festival de la Huasteca, saludcita. El primer festival de la Huasteca se hizo aquí en Ciudad Valles. Aquí se inició, como quien dice, el proyecto. Ay, me gusta, dale like. Aquí se inició el proyecto Festival de las Huastecas y imagínate ya cuántos no van, no tengo la cuenta ahorita, pero pues como unos 27 por ahí. 27, por ahí. De hecho, yo estuve ahí cuando los dinosaurios, yo anduve ahí en el primer festival de la Huasteca hace 27, 28 años. Estuvo aquí en la explanada de la Presencia Municipal. Oye, compadre. Yo ya andaba. Creo que nosotros no nacíamos todavía. No, estaban en la cuna. Entonces, no decir. Tengo 29. Y también, también ahí en el Centro Cultural, ahí en el Museo Tamanzán. Ahí fue también presentación de los voladores de Tamaletón, recuerdo. Muchas actividades, exposiciones fotográficas. Y bueno, también me ha tocado participar ahí como fotógrafo, pero dejé la farándula de la cultura y las artes y ya actualmente andamos haciendo videos para YouTube. La gente nos está apoyando mucho, la gente nos está viendo y para mí es un gusto estar aquí en el Aguaje, compartir con ustedes estos momentos y mostrarle a la gente que viene de turistas, a la gente de fuera sobre todo, que vengan al Aguaje, se sienten aquí en confianza con ustedes y paguen una canción, 2 canciones, 2 temas huastecos, música en vivo. Mande. Jorge Cortés, Don Jorge Cortés, a ver, ¿qué nos comenta? Para Jorge Cortés, el dueño de aquí del Aguaje, es el que está aquí al pendiente, que atiende toda la gente que va llegando de varias partes, de varios lugares. Sí. Y a sus órdenes está ahí el hombre, también los guapangueros. Cualquier música de guapangos, aquí están los caporales, los gavilanes, otros tríos, ¿no? Varios tríos aquí. Falta el otro compañero de otro trío también, compadre. ¿Quieres presentarte? Echándole ganas ahorita, por lo pronto sí que no hay nada, estamos con el cotorreo un ratito. Pero, ¿de qué trío eres tú? ¿Qué tocas? Ahorita estoy empezando a formar trío con mi compa Benito, ¿está de qué lado? Allá de azul. Okay. Y mi amigo Héctor Ángel también. Ahí vamos, empezando. Está bien, ¿no? Pero pues ahorita un rato de relajo, sí. Sí, por eso estamos aquí también, nos a dar la vuelta para que, pues, uno ya conoce estos rumbos, ya uno no es ajeno a estos lugares. Igual en Tamazunchale, allá por la plazoleta del Sopilote, por allá, ¿verdad? Por allá anduvimos también campeando esos lares. Pues yo soy de ahí, de San Rafael, barrio Bravo de San Rafael, en Tamazunchale. Entonces allá, don Jorge del trío Tamazunchale, pues también llegó muy lejos. Violinista. Sí, ahora cantante y violinista, y ahora sus hijos andan haciéndole la lucha para seguir con el nombre de trío Tamazunchale, ¿verdad? Y pues así mucha gente que se dedica a la tocada del guapango, que igual está en una quinceñera, pero igual se van a Puebla, ¿no? ¿A dónde fueron a tocar? Me decías, Rigo. Sí, te comentaba, pues hemos estado en varios festivales, afortunadamente, pero digo que el penúltimo, que antes de que se suspendiera, antes de la pandemia, fue en Cuetzalan, que recibió la estafeta el presidente de Aquismón y que se suspendió, pero como quiera, ahí estaba la fecha. Estaba el lugar que ya era Aquismón y ahí se tenía que hacer, y nos vamos en el próximo de Huejutla de Reyes, Hidalgo, le toca la sede al estado de Hidalgo, pues espero que nos inviten por allá. Pues como tú dices aquí, tocamos ahorita aquí, así como en un rancho, una casa particular, pero sí tocamos en escenarios donde nos pongan, dijo aquel. Y no se rajan. No, claro que no. Claro que no. Y se oye bonito la jarana y se oye chingón el violín. Y la quinta ni se diga, aquí está, mira, quinta guapanguera. Aquí. Claro que sí. No, como yo le comentaba aquí al amigo, que tu papá se presentó allá por China y tú ya te tocó ir a España también, ¿verdad, compadre? Sí, bueno, anduvo en Taipei, lo que es la Isla del Padre, para acá, para este lado. Mayor parte de la República Mexicana ni se diga. Nos tocó ir en un festival, nos tocó por del 1 al 3 de noviembre estar en Huelva, España, cerquitas de... Nosotros nos tocó hospedarnos en La Rábida, a como unos 10 metros de ahí de donde los monjes... Está el Puerto de Palos, donde los monjes ahí adoptaron a Cristóbal Colón, y ahí cerquita se ven lo que es las réplicas de las 3 carabelas. Qué interesante. Ahí nos tocó estar una semana
una participación con los de Santa María del Río, de los mejores, iban los mejores artesanos de rebozos de Santa María. Y acá en Huasteca Potosina pues íbamos el trío y con una pareja de bailadores también. Ahí nos tocó lo que es celebrar el Día de Muertos en aquella fecha. Ahí están, por aquellos países ahí estuvimos. Qué interesante, qué bonito que se les da esa oportunidad, ¿no? Y para que la gente también conozca de pues, la música de aquí de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina, ¿no? Sí, así es. Ahora sí que ahorita con las redes sociales, el YouTube y el Face y todo eso, pues ya gracias a Dios ya está conociendo, pero ya anteriormente que no había mucha demanda de las redes sociales, pues sí. Pero no hay como estar en vivo y enseñar lo nuestro por aquellos lugares. Así es, tiene razón, porque los medios, muchos medios, digamos que como pues radiodifusoras, canales de televisión, pues se cerraban a otras músicas, a otras modas, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Pero ya con el internet, pues ya es un mercado libre, ya tocas una canción, la subes al Facebook, ya la conocen, ¿no? Y ahorita en TikTok haces un aranazo, le das unos acordes y ya lo está viendo todo el mundo. Es bueno que las redes sociales están rifando y bueno, los medios no se deben de quedar atrás, deben de dar oportunidad a música que realmente vale la pena, ¿no? Porque ya ves lo que tocan, ¿verdad? Reggaetón y cosas así, entonces, pero bueno, es otra historia. Sí, se respeta, pero no merecemos la música de nadie. Pero por la música tradicional de nosotros es la esencia de nosotros, de lo que nosotros somos los vallenses, el huapango, huasteco. Sí, a mí una vez me tocó ver, y lo traigo aquí todavía presente, cuando los camperos tocaron con don Guillermo en San Luis Potosí. Capital. Sí, con un equipo de sonido increíble, con un juego de luces increíble. Y todavía Eleodoro Copado estaba con nosotros. Ahí le hicieron homenaje. De hecho, ahí le entrega a Copado el violín a Camilo, cabrón. No sé qué año fue ese, pero esa tocada estuvo, se oía muy bien el sonido. Estaba, Ese festival que estás comentando se hizo lo que es aquí en Valles, en Río Verde y San Luis Capital, creo. Era un proyecto que traían de ahí por parte de la cultura de San Luis. Era como la diosa. Ajá, era prácticamente. Sí, aquí también en Valles se hizo el Centro Cultural de la Huasteca y se hizo este mismo evento cuando Copado le entregó el violín a Camilo. Así es. En Ciudad Victoria, ¿verdad? Sí, estuvo muy bien ese evento, ¿verdad? Y bueno, ojalá que el gobierno siga haciendo ese tipo de tocadas, ¿verdad? Digo yo tocadas, porque al final de cuentas van a tocar, porque es música en vivo, no es playback. No, claro que no. El son huasteco es en vivo. Sí es. Y hablando de tocadas y eso, ¿qué? Vamos a estar plática, nos echamos no sé, algo que represente a la Huasteca, de Nicandro Castillo, por ejemplo, mi abuelo, en paz descanse. ¿Cómo ven? Sí, ahorita armamos el trío, a ver si se arma. ¿No está tu compañero, verdad, compañero? No está, pero ahorita a ver si nos acoplamos con ellos, ellos se acoplan con nosotros, no problema. Algo que hable de aquí de la zona. Hay una guapango que cantaba don Jorge, ¿no? Que decía que de allá de Gilitla te vengo a ver. Cielito lindo. ¿Eso cómo se llama? El cielito lindo está, porque habla de pasando el color y no sé qué, ¿verdad? De varias partes de aquí de la Huasteca. Pues es el cielito lindo, pero con la letra de ¿quién haría esa letra? No sé quién. Es el dominio público, ¿no? Y a veces ellos mismos las hacían. Sí. O le componen, le ponen más o le quitan. Es la facilidad del son huasteco que le puedes cambiar la letra. Un guapango huasteco ya es muy rara a la vez. Por ejemplo, las tres huastecas ya tiene su letra definida y el son huasteco sí le puedes cambiar la letra. Esa es la facilidad y puedes improvisar un verso en ese momento, en ese guapango, en ese son huasteco.
es la facilidad de que tiene el son huasteco que le puedes cambiar la letra. Pues ahí es donde ustedes le meten imaginación, ¿verdad? Y les van... Depende del repentista o del trovador que esté y está observando y lo que está viendo, pues tú sabes que uno como músico pues, está al pendiente de estar observando todo y cualquier cosita te sirve a ti para desarrollar un verso. Y aparte que te vienen y te dicen que a quién le troves, pues todavía está más fácil todavía, porque llevas directamente con un objetivo y ya, pues, ahora sí que... Pero eso aquí depende de la habilidad del que esté a cargo en el trío como trovador. Como puede ser uno, como pueden ser los tres del trío que son trovadores, pues todavía más fácil. Pues bueno, amigos. Sí, ahorita se arma la tocada y amigos que nos ven, pues denle like al video, suscríbanse al canal y comenten, copien, peguen, promuevan la Huasteca, promuevan a los tríos. Y si vienes de vacaciones aquí a Ciudad Valles y la Huasteca Potosina, pues ven aquí al mercado, ven al aguaje. El aguaje es un lugar que vale la pena que lo conozcas. Es un lugar pintaron las paredes no sé en qué año y así las dejaron. Y el mobiliario, bueno, pues es muy humilde, es un mobiliario muy rústico. Ahí tenían enfrente pues lo que es el bar, la cantina, ¿verdad? Los anaqueles todavía son exactamente la barra, todavía son anaqueles de esa época. Yo creo que es desde los años 40, yo creo, ¿verdad? Cuando empezó a funcionar el aguaje. Entonces aquí han llegado. Es un lugar de mucha tradición aquí en Valles. Un tiempo fue el propietario, un sobrino de Pedro Rosa, el compositor del Carreque, se llamaba Juan Rosa, y pues desafortunadamente pues por vicisitudes del destino pues no está. El que está ahorita al frente es su cuñado Jorge Cortés. Pero explícale quién es Juan Rosa también, compadre. Sí, ya le dije que es el sobrino de Pedro Rosa. El compositor del Carreque. Sí. Entonces, Peter Rose. Ándale. Pedro Rosa, Peter Rose. Este es lo que tengo que es de tradición aquí. Aquí es donde encuentras música, prácticamente música huasteca, lo que es en Valles. Ahorita ya llegan norteños, ya llegan mariachis aquí también. Sí, comentaba el amigo que también tienen el grupo de mariachi, entonces y el norteño también, ¿verdad? La tarola, el acordeón, el bajo sexto. La rocola pues está de adorno porque pues aquí música en vivo es la que se la rifa aquí en este lugar. Y en ocasiones se arma el bailongo porque aquí se abre la pista y sí. La raza. Está libre a todo público. Pues ahorita vamos a ver de qué manera nos organizamos, para que se toquen algunas 2, 3 sones. ¿Me gustas? Sí, y la gente conozca la instrumentación que llevan, que es un violín, es una jarana y la quinta guapanguera, que acá el amigo la toca en el trío Los Caporales. Entonces vamos a esperar que nos terminemos nuestra... Sí, vamos a comerciales. López Dóriga, Javier Alatorre, informamos desde el aguaje con Los Caporales de Valles. Saludos. Toma cerveza. Todo es utilería, todo esto. Sí. No crees que es cerveza, ¿verdad? Críticas buenas y malas recibimos, todas son buenas. No es cerveza. Es simplemente utilería nada más para... Corte. Bueno, pues ya están armados, violín, jarana y la quinta. Entonces, Los Caporales, a ver, algo para que la gente... Saludos a toda la gente que nos está viendo por aquí en la región, en la Unión Americana, que también tenemos muchos amigos, y en todo el mundo, ¿eh? Somos Trío Caporales de Valles y aquí los esperamos para que escuchen la música huasteca. Los esperamos y también pues vamos hasta sus lugares de origen también, nos movemos para todos lados. Los Ángeles. Claro, donde quieran. Versalles, Francia también, Versalles, Francia para todos lados. ¿Tenemos visa? Sí. España. Seguro que sí. A ver, bueno pues, adelante, venga, que suene el guapango. Venga.
En la cintura el machete, a la cintura el machete, y va a trabajar al potrero. Así será su destino, porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora las tierras de un potosino. Ilusiones, y a veces este ranchero no tendrá para calzones, pero avienta hasta el sombrero, pero avienta hasta el sombrero, oyendo tocar los soles. Ay, ay, ay. Claro. Hidalguense. Claro que sí. Somos de San Luis, pero Hidalgo también es bello, Hidalgo también es bueno. Venga, sí. ¡Órale, compadre! ¡Órale! Pero si bueno. Que su aroma convence, es mi querida Huasteca, esa Huasteca hidalguense. Bajo el sol se abraza tanto, se baila y se canta el son. No todos ríen en su canto diciendo del Truquemón. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canta Hidalgo que tiene cosas bonitas. La bella y rosa de mi tierra es capital, de la que vivo orgulloso por su rico mineral. A mujeres Tulancingo, lo mismo en San Juan. Hay unas coloraditas que hasta calentura le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canta Hidalgo que tiene cosas bonitas. Carne seca con pemoles del lugar, enchiladas como flores, las cuchas que buenas son. No hay mejor que mi Huasteca para darte un buen quemón. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto Hidalgo que tiene cosas bonitas. Terminamos aquí en el Aguaje, les digo, aquí dentro del mercado, los lugares que visitamos el Farolito, visitamos la parroquia, y ya no me acuerdo qué más, y llegamos aquí con los caporales de Rigo, del maestro Mario, en paz descanse, y bueno, es un gusto compartir aquí el Aguaje
para que la gente lo conozca. Uno ya lo conoce, pero los visitantes que vengan los visitantes de Ensenada, de Monterrey, de donde vengan, aquí los pueden atender. Pasan al mercado, compran unos chicharroncitos de res, se vienen a echar una cerveza bien fría y un guapango, ¿verdad? Seguro. Algo más que quieran, porque ya nos vamos. Claro que sí, visítenos aquí en el bar El Aguaje, claro que sí, un lugar de tradición, como le dijimos hace ratito. Música en vivo, son los huastecos, ya por ahí están los amigos del mariachi también, aquí se acercan también los norteños aquí. Música de variedad para todos ustedes, vengan a compartir, compadre, y a conocer el son huasteco y el bar El Aguaje, aquí músicos en vivo, claro que sí, del son huasteco. Claro que sí, que vengan a visitar la Huasteca, a los parajes, a las cascadas, que está muy hermoso. Ya de pasada que se queden aquí en el Aguaje escuchando la música de Huasteca y qué mejor que con los caporales de Valle. Saludos. Que viva el guapango. Seguro que sí. Viva Ciudad Valles. Seguro. Grande de la Huasteca. Ándele. Me gusta. Dale like.